Bienvenidos, como siempre, a esta conferencia, charla, proyección, como queramos llamarla. Muchas gracias por la asistencia. Bueno, tenemos las ventanas abiertas, tenemos todo eso, pero vamos a hacer una cosa, como somos muchos, vamos a hacer una cosa que no solemos hacer habitualmente, pero que me recomendaron el otro día cuando hay tanta gente, que es cuando llevemos más o menos 3/4 de hora a 50 minutos, hacemos una paradiña para que ventile, ¿vale? Salimos todos fuera, lo que llaman el visite nuestro bar, visite el ambigú de los cines, ¿no? Entonces eso, cuando tal, ya haremos la parada. Además, creo que va a ser necesaria porque me viene arriba en esta muestra. Entonces, es un tema muy interesante y podemos entrar ya en materia directamente. Este año se cumplen el 50 aniversario de una fecha muy importante para los ferrocarriles españoles, que es 1972. ¿Y por qué fue importante? Bueno, además de porque se acabó el Ferrol Gijón, fue importante porque fue cuando FEVE cambió. Y yo me permito decirlo así, fue cuando FEVE, la segunda en kilómetros y en personal compañía ferroviaria española de todos los tiempos, en la época de Renfe, se convierte en otra cosa. Se convierte en otra cosa, como ahora veremos. Y bueno, esta es una fecha que queríamos celebrar, la del 50 aniversario del Ferrol Gijón, la celebraremos expresamente. Por eso hoy no vamos a hablar prácticamente nada del Ferrol Gijón, ni vamos a hablar de los tranvías de Oviedo, que también se celebra el centenario, ni vamos a hablar de otras efemérides. Vamos a hablar en concreto del 1972 de FEVE. Y ahora veremos por qué fue tan relevante este año. Y además, esta es una charla que va a tratar un tema que ya ha sido bastante tratado por la historiografía ferroviaria, pero que yo quería tratar de una manera diferente. Evidentemente no voy a corregir a nadie de los que ha escrito sobre este tema. Ha habido gente como Miguel Muñoz, como Juanjo Laizola, entre otros muchos, que han escrito sabias palabras sobre la historia de FEVE en estos últimos 50 años o en estos últimos 60 años, desde su creación en el año 65. No, va a ser diferente porque vamos a partir de la documentación original de la empresa. Es decir, yo he prescindido totalmente, me ha costado trabajo, he prescindido totalmente de la bibliografía al uso. No porque esté mal, sino porque quería ir a la fuente, para tener una visión un poco particular, si se quiere, o un poco diferente. La fuente, en este caso, es la documentación de la propia FEVE y, sobre todo, la colección de memorias de la compañía que tenemos en el museo. No es una documentación extraña ni rara, ni tampoco hemos acudido a otra documentación diferente que también tenemos. Por ejemplo, toda la documentación contable de esos años, mucha de esa documentación está aquí guardada. No, porque tampoco se trataba de hacer una tesis doctoral, pero sí de dar un poco esa visión de qué había pasado en ese año tan importante y por qué fue tan relevante y cómo condicionó de alguna manera lo que después nos viene pasando. Bien, en 1972, no, esto no es 1972, se ve bien, ¿verdad? Si veis que no se ve bien, me avisáis. En este mapa tan estupendo de Pedro Pintado, voy a levantarme porque desde aquí no veo un pimiento, tengo que cambiar de gafas además. En este mapa tan estupendo podemos ver la mayor parte, si no todas, las líneas de vía estrecha que ha habido en España. Bueno, y como ya he sabido, y no me voy a extender porque todos los aquí presentes lo sabrán más o menos, hay una serie de zonas en las que ha habido bastante vía estrecha, como es la zona catalana, la zona de Levante, en el sur, sobre todo, ferrocarriles mineros, en el sur y en el sureste o suroeste, y después una serie de líneas sueltas también en el Valle del Ebro y en Castilla, pero donde la vía estrecha configuró una red real y única prácticamente en toda Europa fue en la cornisa cantábrica, donde por razones que ahora no me voy a extender porque ya ha sido objeto de muchas charlas, se desarrolló esta red no como una red complementaria a la de la vía ancha, sino como una red alternativa realmente. Fue la alternativa a la vía ancha y cubrió un campo que probablemente se tenía que haber hecho con líneas de vía ancha o de ancho internacional ahora o de vía ancha en la época en la que se construyó. Pero no voy a entrar en esa historia porque es de todos conocido, simplemente saber que era así. Ya desde muy antiguo el Estado se tuvo que encargar de una serie de ferrocarriles. También esta es una historia conocida y que no es el objeto de mi charla, pero que me quiero detener un poco. Una serie de ferrocarriles por la simple y sencilla razón de que sus concesionarios los habían abandonado las explotaciones. Sabemos que España trabaja con un sistema concesional, es decir, en realidad las líneas son del Estado, pero el Estado concede la explotación
salvo en la época de la Primera República, más o menos, en las que fue unas concesiones a perpetuidad. En el resto del tiempo, en España, la ley, como sabéis, siguiendo una norma muy habitual en otras zonas de Europa, en la que se sigue nuestro derecho, digamos, relacionado con el transporte, con el ferrocarril, eran concesiones a 99 años. Y bueno, ¿qué pasa si el concesionario, que era una empresa privada, pues renunciaba a la línea, por la razón que fuera, porque se arruinó, porque no le interesaba, normalmente porque no le salía rentable? Pues entonces el Estado la asumía y la explotaba, la cerraba, la acababa, si es que estuviera en medio de hacer o lo que fuere. En este caso, la primera línea con la que el Estado se queda de las de vía estrecha es la del Vasco Navarro, el ferrocarril Vasco Navarro, que ahora veremos. Y después, a partir de ahí se van creando una serie el Estado se va quedando con una serie de líneas, tanto de vía ancha como de vía estrecha, que constituyen o configuran la explotación de ferrocarriles por el Estado, que es el germen de FEDE. En el año 41, en 1941, las líneas de vía ancha pasan a Renfe, que ya era del Estado también, y por lo tanto la explotación de ferrocarriles por el Estado se queda solo con líneas de vía estrecha. Ahora veremos algunos ejemplos. Bueno, aquí tenemos una cronología muy interesante de esas líneas que fueron pasando al Estado, primero al Estado, después a FEBE, cuando se crea FEBE, y vemos que el Vasco Navarro ya se incorpora a FEBE, ya era del Estado anterior, pero se incorpora a la recién creada explotación de ferrocarriles por el Estado el 1 de agosto de 1926, como lo hacen pues otras líneas de vía ancha en este caso, que después se incorporan a Renfe, ¿no? Como la de Valdezafán a San Carlos de la Rápida, Lerguía de Balaguer, etc. Bueno, en esta relación que vemos aquí nos vamos dando cuenta de la variedad de líneas que configuran toda España y que no respondían a un plan, respondían simplemente a un rescate. El Estado iba rescatando líneas que según iban fracasando. Al principio eran líneas normalmente pequeñas, pequeños ramales, líneas secundarias, pero poco a poco se van incorporando líneas más importantes. Y en eso, pues entre esas líneas, como podéis ver de la relación, muchas son de ancho 1, ancho de vía métrica. Hay algunas de ancho normal, pero como veis, la mayor parte de las que figuran en esta relación acaban siendo líneas del ancho normal de los ferrocarriles secundarios, de vía de 1 metro. Una de las más relevantes líneas que pasa al Estado, y ya pasa en una fecha muy temprana, lo vemos aquí, el 1 de agosto de 1962, es el ferrocarril de Santander a Bilbao. La línea de Santander a Bilbao, porque el ferrocarril de Santander a Bilbao tenía otras líneas. Hay un libro reciente de Juanjo Leizola donde se describe esto con profundidad y que, por lo tanto, no me voy a extender. Pero bueno, la línea, digamos, de Santander a Bilbao, de la compañía de Santander a Bilbao y sus ramales. Esta línea pasa a las explotaciones ferroviarias por el Estado y esta empresa es la que... Esta entidad estatal, no empresa, entidad estatal es la que la explota y enseguida, como era una línea ya muy grande para su infraestructura, preparada para gestionar pequeñas líneas, llega a un acuerdo con la compañía, dos compañías colaterales del Santander Bilbao, como eran el Ferrocarril Cantábrico y el Ferrocarril de la Robla, para que la explotaran mancomunadamente. Y por lo tanto, aunque nominalmente era del Estado, la explotación se hizo mancomunadamente por estas dos compañías privadas. También otra línea muy relevante que pertenecía al Estado, como todos sabemos, es la del Ferrol Gijón. No me voy a extender porque va a ser objeto de una charla o charlas específicas a lo largo de este año en conmemoración del medio siglo de vida de esta línea completa, cuando se completó el ferrocarril, que como sabemos fue también en 1972. Aquí tenemos un tren del Estado, precisamente, en los colores típicos de las explotaciones ferroviarias por el Estado, que era este verde de 2 tonos, saliendo de Avilés. Aparte, el Estado llevaba otro tipo de líneas muy variadas. He puesto algunos ejemplos, porque no me voy a extender demasiado. Arriba a la izquierda, el ferrocarril de Amorebieta a Guernica-Bermeo. A la derecha, el tranvía de Sierra Nevada, que bueno, es una línea que también gestionó el Estado y que acabó cerrando. La línea hoy habría bofetadas por viajar en esta línea, evidentemente, porque tendría un potencial turístico brutal, pero en su época pues no se percibió como tal. Abajo también acabó en el Estado los secundarios de Castilla, o el ferrocarril de Valdepeñas Puerto Llano, para que nos hagamos una idea de la variedad de líneas de material móvil, de tipo de explotación que tenía. Era lo que digamos que afluía. Y el Estado pues las intentaba mantener como podía, con muy poco dinero, y en algunos casos pues las cerraba, en otros las mantenía como era capaz. Y una línea también muy relevante que pasa al Estado
como vimos, fue la primera, fue el ferrocarril vasco-navarro. Esta fue una excepción porque el vasco-navarro, además de pasar al Estado, fue objeto de grandes obras y llegó a ser un ferrocarril muy importante, tanto en longitud como, sobre todo, en calidad. Lo que el Estado hacía directamente, lo que los ingenieros del Estado hacían, normalmente eran cosas muy bien hechas, muy caras, muy bien hechas, porque no en vano también el Estado era quien inspeccionaba las líneas de los ferrocarriles privados. Y por lo tanto, pues como cuando pasa habitualmente con los arquitectos municipales cuando hacen una obra, pues se intentan esmerar porque son ellos los que inspeccionan las obras de los demás. Bueno, en este caso pasó un poco igual y el vasco-navarro era un ferrocarril muy bien hecho. Fue un ferrocarril muy bien hecho que acabó cerrado por diversas circunstancias en las que ahora no voy a entrar. Y efectivamente, como vemos aquí, FEVE, ya cuando se crea FEVE se dedicó sobre todo a cerrar líneas. De hecho, hay quien dice, y es verdad, porque figura en su primer estatuto, vamos a llamarlo así, constitutivo, una de las finalidades de FEVE era cerrar líneas, encargarse de cerrar líneas y gestionar esos cierres. Y una de las que cierra, y todavía es polémico este hecho de haberlas cerrado, fue el ferrocarril vasco-navarro, que era muy diferente a la mayor parte de los pequeños ferrocarriles en los que el Estado se hacía cargo y que realmente, mientras cerraba el vasco-navarro, pues construía el Ferrol Gijón. Bueno, evidentemente el Ferrol Gijón iba hasta el Ferrol del Caudillo y eso pues tuvo su relevancia, evidentemente. Todos sabemos, y hay un informe, que aquí tenemos una copia, del Banco Mundial que por cierto no se llama Banco Mundial, tiene un nombre mucho más largo, pero todo el mundo lo llamaba el Banco Mundial, en el que dice que de las líneas que hay en España que estaban pendientes de construir en aquellos años, hablo de los primeros años 60, cuando la autarquía tiene que plegar velas y someterse a los dictámenes de los tecnócratas, que consiguieron de alguna manera revitalizar una economía que estaba en absoluta quiebra. Bueno, lo que voy, el Banco Mundial dudaba de algunas líneas, la de Madrid-Burgos, pero lo que tenía muy claro es que la de Ferrol Gijón no se tenía que acabar, que era una ruina y que no tendría que haberse construido. Bueno, pues hay que discutir si es verdad o no lo que el Banco Mundial decía y si sus criterios tienen valor hoy, que eso es otro tema muy discutible. Pero en aquel momento la recomendación era cerrarlo, pero nadie se atrevió a decirle a Franco que no iban a abrir el tren que iba a su pueblo. Y bueno, de hecho se abrió y después pudo tener mucha más potencialidad de la que realmente ha tenido finalmente. Pero eso es otra historia, que ya trataremos al hablar del Ferrol Gijón otro día. El vasco-navarro se cierra y bueno, incluso tenía material de tal calidad que parte de ese material, todo el material que tenía el vasco-navarro, pues pasó a FEVE y se reutilizó en otras líneas, incluyendo los vagones de mercancías, que eran mucho mejores que la mayor parte de los vagones y de los coches y de las locomotoras, perdón, de los automotores que había en otros ferrocarriles. Era un ferrocarril eléctrico, además, nada menos. Y así llegamos al año 1972. Se había creado FEVE, como sabemos, en los años 60, años 65, no quiero equivocarme, y se crea FEVE y FEVE se encarga de gestionar estos ferrocarriles de vía estrecha que estaban en manos del Estado y de cerrar unos cuantos, como hemos visto, bastantes, se dedicó a cerrar. Hemos visto la relación antes de todas las líneas que va cerrando y realmente pues son un mogollón. Vamos a volver a repasarla. Sí, ¿veis? La fecha del cierre, la cantidad de ferrocarriles que se fueron cerrando, de hecho casi todos. O sea, en los años 60 hubo una caída enorme de los ferrocarriles de vía estrecha que no se veían viables. Entonces, en ese momento FEVE se encuentra con una situación un poco inédita, que es que de repente, aunque se veía venir, evidentemente, de repente una serie de ferrocarriles grandes, no los típicos ferrocarriles que estaban en las explotaciones de ferrocarriles por Estado, que estaban en FEVE en aquel momento, van cayendo, pero en picado, y van cerrando, dejando las concesiones de las compañías privadas y entregándoselas al Estado. Con lo cual FEVE de repente se encuentra, y ahora veremos las cifras porque son muy interesantes, se encuentra con una situación completamente diferente. Su realidad interna varía totalmente. Bueno, hasta el punto de que, ahora veremos los números, se constituye una realidad completamente nueva. Y eso sucede porque las compañías privadas, en el momento que ven que no son rentables, dejan las explotaciones. No tenían ningún interés en perder dinero. No voy a entrar en la historia de por qué cada compañía privada deja la explotación, que podríamos hacerlo, porque eso corresponde al análisis de cada compañía. Y cada una tiene sus condicionantes y todas tienen un condicionante general, que es que empieza a haber coeficientes de explotación muy altos, es decir, pierden dinero y a partir de ese momento sus accionistas, en buena medida eran bancos y otras entidades financieras, pues deciden que no están para perder dinero y abandonan
las líneas. También había un problema del fin de los periodos concesionales, en los que ya no recomendaba hacer inversiones, líneas que estaban algunas relativamente cerca ya del fin de sus concesiones. Quedaban 10 años, 15 años, 20 años para tener que entregar sus concesiones al Estado, y entonces no interesaba invertir. Claro, un negocio en el que no se invierte nada en mantenimiento se convierte en más ruinoso cada vez. Y aparte también había un problema condicionante en general, que no voy a entrar en detalles, que era el tema de las mejoras salariales y mejoras del personal, que hacían incrementar notablemente los costes, entre otros. Bueno, aquí tenemos este documento tan interesante en el que vemos que el cambio que tiene en el año la empresa pasa que de 956 kilómetros pasa a 2057 y de 2.846 agentes ferroviarios pasa a 6.716. Es decir, triplica en menos de un año, en unos meses, realmente triplica su dimensión, incluyendo el Ferrol Gijón. Por lo tanto, claro, se produce un verdadero boom ferroviario. Y ahora vamos a ver las fechas de las líneas, las que son y cuándo van entrando cada una. Vaya, se me ha ido el muerto, perdonad. Es que a veces este ordenador falla. Ahí vamos. Aquí va contando la historia de cada una de ellas. Las he puesto después en el repaso que vamos a hacer en el mismo orden en el que se fueron incorporando a FEBE. La primera, bueno, el León Bilbao de la Robla, el Oviedo Llanes, de Económicos de Asturias, el San Esteban de Pravia, Oviedo y Fuso Collazo, o sea, el Vasco Asturiano, el Gijón Laviana de Langreo y el Bilbao San Sebastián y finalmente el Ferrocarril Cantábrico. Esto se produce entre el 6 de marzo y el 30 de junio de 1972. Es decir, de repente el Estado se enfrenta, y FEBE, claro, que era la encargada de explotarlo, se enfrenta a una realidad nueva completamente distinta. Y aparte a la unión del Ferrol Gijón, es decir, de repente todo cambia. La empresa primero tiene una continuidad que antes no tenía, porque antes eran líneas sueltas, y de repente lo que eran líneas sueltas se convierte en una red. Bueno, esto origina muchos problemas y FEBE tiene que seguir explotando las líneas sueltas y aparte hacerse cargo de esta nueva realidad gigantesca de las líneas que se van incorporando a la compañía. En esta memoria es muy curioso, va dando la línea general de cómo van a ser las siguientes memorias de la empresa, que se dividen por líneas y que nos permite saber muy bien cuál es la evolución, que ahora vamos a ir viendo, la evolución del tema. Bueno, los incrementos ahora lo vamos a ver las cifras, solo por encima porque no merece la pena. Claro, también se encuentra FEBE con un tema de que de repente no tiene dinero, es decir, el Estado se hace cargo de las líneas, pero no se habilitan los créditos, porque no daba tiempo, los créditos para mantener eso, en líneas además que eran deficitarias, es decir, que no se podía recurrir a los propios recursos de las empresas, que encima además eran líneas completamente descapitalizadas y con un material en general en muy mal estado, que ahora vamos a ver cómo estaba lo que se encontró FEBE cuando recurrió eso. Bueno, es importante reconocer, porque yo todavía no lo he estudiado, lo reconozco, y ni yo, que en este momento, en este año, se hace cargo de FEBE Jaime Vadillo, que va a ser presidente de FEBE hasta, creo recordar, la fecha la tengo anotada por aquí, noviembre del 77. Es decir, era el vicepresidente de la empresa, y esta figura de Jaime Vadillo va a ser quien se va a encargar de la empresa en estos 5 años críticos hasta el año 77. Nosotros vamos a tratar más o menos esa época, con cifras vamos a hablar entre el 72 y el 77, vamos a poner imágenes de los años 70 en general, en fin, de lo que era aquella realidad, aunque no fuera exactamente de esos años, pero que eran iguales, y era lo que se tuvo que enfrentar el Consejo de Administración que dirigía Jaime Vadillo. Sería muy interesante recuperar esa historia y recuperar no solo los números, sino también la intrahistoria de lo que este señor tuvo que hacer en aquel momento. ¿Qué hace el gobierno para enfrentarse a esta nueva realidad? Bueno, una de las cosas que hace es un decreto ley modificando, reorganizando jurídicamente FEBE. Es el famoso decreto ley del 1172 de 29 de diciembre, es decir, justo al final del año, en el que se configuran a FEBE diferente a la que había antes, convirtiendo en una empresa casi de derecho privado, curiosamente, estuve viendo los estatutos, es muy interesante, y con una finalidad jurídica
muy curiosas. Vamos a verlo ahora porque lo tengo por aquí, el decreto, que yo creo que es interesante y revelador. Bueno, como veis, en el decreto se decía que la razón de este decreto es la incorporación de nuevas líneas en necesidad de una mayor libertad de maniobra para resolver los múltiples problemas derivados de la propia explotación ferroviaria. Es decir, lo que origina el decreto es precisamente esta nueva realidad de una FEVE completamente diferente. ¿Qué era FEVE? Es un resumen del decreto, ¿eh? Era una empresa mercantil con personalidad jurídica propia, independiente de la del Estado, organización autónoma, sin perjuicio de su relación con el Gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas. Una empresa que se basaba en normas de derecho privado, que no estaba sujeta en su funcionamiento a las leyes de la Administración y Contabilidad del Estado. Esto fue cambiando con el tiempo, como sabemos. Ahora es muy diferente. Ahora Renfe pues, se somete a la ley de contratos y demás. En aquella época no. Identidades estatales autónomas. Y es muy interesante ver cuál seguía siendo el objeto de FEVE. Constituye el objeto de FEVE explotar, suspender o levantar las líneas ferroviarias extrañas a la competencia de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles que le encomienda el Gobierno, realizar las obras y servicios que sean convenientes para la mejor explotación de aquellas, así como ampliar, renovar o mejorar el establecimiento y los medios de explotación. Sigue manteniéndose la finalidad de suspender y levantar como una de las bases de FEVE, es decir, era una empresa que no estaba estrictamente creada solo para explotar ferrocarriles, sino también para cerrarlos, y de hecho lo hace, y de hecho lo seguía haciendo. Lo que pasa que en menor medida de lo que había hecho en fechas anteriores. Vamos a ver algunos números reveladores, después ponemos fotos, no os preocupéis. Bueno, vamos a pasar esta, vamos a poner la siguiente. Bueno, este es el material motor que tenía FEVE en el momento, en ese año 1972. Sorprende que se incorporan todavía 2 locomotoras de vapor, que eran del Ferrocarril de Langreo. Después pasan a ser 4, porque el Ferrocarril de Langreo llegó a poner en marcha otras 2 máquinas. Pues hablaremos de ellas. Tenía 109 locomotoras diésel, tenía 31 locomotoras eléctricas, de las cuales en realidad no eran, bueno, eran 17 del ferrocarril, eran las verdaderas locomotoras, 17 del ferrocarril de los ferrocarriles vascongados, 12 los de Valencia, que ya se habían incorporado a FEVE anteriormente, y 2 de los tranvías de Granada. Y en automotores, que tenía de todo tipo y condición, 132, muchos de ellos del modelo MAN, como sabemos, también Villar, Ferrostal y de otros tipos. 122 automotores eléctricos, incluyendo los de los automotores, y después 458 coches y 6.192 vagones. Todo material muy diverso, con distintos tipos de freno, no compatible, disperso, y salvo el de la cornisa cantábrica, que era razonablemente compatible, no se podía, mucho de este material no era intercambiable. Por ejemplo, las locomotoras eléctricas del ferrocarril de San Sebastián eran de 1.500 voltios, mientras que el resto de las que aquí figuran, no las veo bien, eran tranviarias. Igual que después pasa cuando se incorpora el ferrocarril de Carreño, en el año, 2 años después, en el año 74. Aquí tenemos el Consejo de Administración. Primero empieza Camilo Mira Muñoz, pero a partir de, precisamente, el mogollón a partir del 9 de junio, es Jaime Vadillo Díez quien asume este marrón, ¿no? Y lo lleva durante 5 años hasta el año 77, insisto. Esta nueva realidad de FEVE origina la necesidad de contar, claro, con nuevo personal, que antes no se tenía. Y ya vimos que el personal pasa de 2.846 personas a nada menos que 6.606, un incremento de prácticamente el triple. El personal es muy llamativo, la edad del personal, no sé si lo veis bien. El personal en aquella época de 18 a 40 años no llegaba al 9%, es decir, tenían de 41 a 68 años el 91,66% de la plantilla. Era gente muy avejentada. Yo me acuerdo en los años 70, cuando yo ya tenía conocimiento ferroviario, hablo del año 76-77, que a mí todos los ferroviarios me parecían muy, muy mayores. Y es que realmente eran muy mayores. Era gente pues, de 60 años, todos eran muy ancianos, todos los que yo conocía. Eran ancianos realmente. Bueno, yo casi ahora lo soy, si me meto en ese. Claro, eso también era por la falta de renovación y sobre todo también por el hecho de que el ferrocarril era en aquel momento, el ferrocarril privado sobre todo, muy poco atractivo, porque estaba muy mal pagado, muy mal pagado. Los salarios eran muy bajos y la gente trabajaba casi por costumbre, por aburrimiento, más que por otra cosa. Esa es una de las primeras realidades a las que se debe enfrentar FEVE cuando absorbe todas estas empresas.
Otra de las cosas que hace FEVE, evidentemente, es en una primera fase crear demarcaciones para poder integrar estas nuevas líneas y organizarlas de una manera diferente. Tiene muy claras algunas cosas, por ejemplo, en la primera demarcación se engloba al Vasco Asturiano y al Ferrol Gijón, por razones obvias. La segunda demarcación une ya físicamente una realidad que ya era funcional, aunque fueran compañías privadas, que era la línea de Oviedo-Santander, y la de Santander a Bilbao, que funciona de alguna manera como una línea Oviedo-Bilbao, había hasta trenes directos, como sabéis. La tercera demarcación se centra en la antigua red de Vascongados más el ferrocarril de la Robla, que era una demarcación importante. La cuarta ya es de la zona de Levante. La quinta son las que rodean Madrid y una línea suelta en Cataluña, que después, bueno, esto varía cuando se integran los ferrocarriles catalanes en el ferrocarril. Y la sexta demarcación es el ferrocarril de Langreo, que prácticamente hasta que se estrechó la vía, funcionaba como una línea separada. De hecho, tenía hasta oficinas distintas aquí, Marqués de San Esteban. La línea Gijón-Laviana funcionaba casi como un ferrocarril diferente, es curioso. Bueno, aquí tenemos la mención de Jaime Vadillo, que había añadido, para que no se me olvidara, que fue presidente desde aquella fecha que vimos, desde junio del 72 hasta el 18 de febrero del 77. Me voy a quedar, antes de entrar en el análisis de las líneas, en la memoria siguiente a la del 72. No voy a entrar en todas las memorias, no os preocupéis. No es ese el objeto de nuestra charla. La memoria del 73 es la primera memoria completa con todas estas líneas. Y me he quedado con una serie de párrafos de la memoria, evidentemente dice muchas cosas, que son muy curiosos, ¿no? Es interesante decir, por ejemplo, cuando dice que la situación económica durante el ejercicio ha sido en ocasiones angustiosa. Ya no era delicada, no era mala, era angustiosa, ya no era de cortarse las venas prácticamente. Y dice, y explica por qué, al no existir en los presupuestos del Estado con destino a FEVE consignación suficiente para cubrir el presupuesto aprobado para las intenciones del ejercicio, cuya insuficiencia de 1.121,7 millones de pesetas, que excedía solo en 527,5 millones al resultante del año anterior, correspondía, sin embargo, a una situación que había pasado de 996 kilómetros y 2.826 agentes a 2.057 kilómetros de líneas con 6.716 agentes. Es decir, no tenían dinero para pagar nada, se habían quedado en la absoluta ruina. Afortunadamente, después esto el Estado va proveyendo, aunque de una manera que ahora veremos también muy interesante y que yo no conocía, no me había parado a mirarlo, el cómo se priorizan las inversiones en estos años de una manera muy peculiar y que se ve perfectamente aquí. Quería enseñaros también esta otra. Y es curioso también lo que dice, el que es de destacar que precisamente estas líneas, incorporadas desde 1972, son las que parecen ofrecer los resultados menos satisfactorios. Es curioso porque son las líneas más importantes, tanto en tráficos como en personal, como en kilómetros. Situación fundamentalmente debida a la abierta competencia en que han quedado los servicios ferroviarios con los de carretera, que han seguido en manos de las compañías concesionarias. Esto es parte del truco. Es decir, las empresas privadas, el Carreño lo hace después, pero Económicos de Asturias, después lo veremos, pues se queda con los autobuses. Es decir, y no es la única empresa que hace esto. Es decir, que se hacía la competencia y se queda con la parte rentable del negocio, que era la carretera, y la parte no rentable del negocio, que era el ferrocarril, se la pasan al Estado. Y se hace la competencia a sí mismo, claro. La notable mejora económica del personal, que fue así. Mucha gente no se creía, cuando tuvieron el primer sueldo de FEVE, no se lo creían, porque, hay testimonio, ¿no? Es decir, que de repente cobrábamos el triple, ¿no? O sea, eran cosas así. Y las mejores salariales introducidas en el ejercicio. No podemos tampoco ocultar la onerosa misión cumplida de tener que normalizar los abandonos en suministros y conservación del material e instalaciones sufridos generalmente por estas líneas en sus últimos años de explotación particular. Luego veremos en las fotos si esto es verdad, que ya adelanto y como todo el mundo sabe que es verdad y verdad de la buena, cómo las empresas privadas pues abandonaron todo y a la última hora era una ruina casi todos estos ferrocarriles. Bueno, una cosa que pasa este año en este documento que debemos al Museo Vasco del Ferrocarril, perdonad que se me está desmoronando la estructura. Es la nueva codificación de líneas y ramales, que después pasan a ser los talleres, como sabemos, pero en una primera fase son los ramales. La famosa línea 21, que también había línea 22, que era la Orejo-Lierganes, eso después se cambió alguna cosa. La 24, Santander Bilbao, la 31, que era León Bilbao, la 32, la línea de los antiguos Vascongados.
y la 61 de Gijón, Laviana y los ramales. Fijaros cómo esta distribución de líneas no es casual. Esta distribución de líneas, que después es la que figura en los vagones y figura en otras cosas y que la gente ha buscado distintas explicaciones, corresponde ni más ni menos que a la división en demarcaciones que hace Vadillo, a quien Vadillo se lo hubiera encargado, en el año 1972. Esa primera reorganización después va a ser la base de la organización de FEBE durante muchísimos años y, de hecho, en el material móvil estuvo reflejado así pues hasta los años 90 o 2000 casi, ¿no? El famoso guioncito donde ponía línea 21, línea 22, esto nace de estas demarcaciones. Es interesante saber por qué nacen las cosas y esto es una de las cosas muy curiosas, ¿no? Que estas líneas nacen precisamente de las demarcaciones, originan la codificación de las líneas que a su vez se utiliza para toda la documentación interna de la empresa. Bueno, en este año 73 hay un análisis interesante también. Es un año en el que, bueno, es curioso, porque después lo veremos, que es cierto, sin perjuicio del análisis consigo la explotación de cada una de las líneas y en comparación con las correspondientes anteriores, acusan en viajeros un tráfico prácticamente estable. Bueno, después esto varía, por desgracia. Y el transporte de la línea Gijón-Laviana pesa la reducción de los transportes realizados por la penuria de los parques de material tractor y móvil derivados del lamentable estado de conservación en que nos fueron entregados. Así fue. Ya me voy a la memoria del año 75 y solo me voy a quedar con este párrafo, que es muy curioso. ¿Cómo lo dice? Dice, es de señalar la feliz, dice feliz, repito, circunstancia para nuestro normal desenvolvimiento económico de no haberse efectuado durante el año ninguna integración en nuestra entidad de ningún ferrocarril. Lo que más miedo tenían es que les cayera algún muerto encima. Porque claro, en el 75 todavía les habían caído muchos más muertos, el Carreño y otras muchas líneas. Y de haberse producido al cierre del servicio, aunque ello tenga una mínima influencia en los resultados de los ramales, tal. Es decir, el Consejo de Administración estaba encantado de no tener más ferrocarriles y de poder haber cerrado algunos, ¿no? Es curioso y todavía como ese espíritu de intentar sobrevivir y de cierre estaba en los genes, vamos a decirlo así, o en el espíritu de los gestores de aquella red, que estaban en esa situación angustiosa que se mantiene durante muchos años, por cierto, ¿no? Y encima les metían más cosas. Vamos a ver ahora unas estadísticas muy rápidas en dibujinos, para que sea más fácil. Por ejemplo, esta es la de viajeros. ¿Se ve bien? Sí, ¿eh? Es que yo lo veo fatal. Bueno, viajeros, vemos entre el año 72 y el 75, vemos que en general todas las líneas tienen, bueno, sí que es verdad, se mantienen más o menos estables, aunque la de Langreo sí que sufre bastante bajada. La de Bilbao San Sebastián es la que tiene más viajeros, con mucha diferencia. Aquí hay que tener en cuenta que había un tráfico de cercanías importante. Era la única, bueno, esta y la del Cantábrico, que tenía un tráfico importante. La de Oviedo Santander sorprende por la cantidad de viajeros que tenía, pero también, insisto, hay que tener en cuenta que esto habría que verlo en viajeros kilómetro. Incluye también los viajeros de cercanías de Santander, sobre todo, que claro, condicionan mucho las cifras, hay que tenerlo en cuenta. El vasco, sin embargo, también es sorprendente la cantidad de viajeros que llevaba, y esa sí que no tenía más cercanías, pero el vasco sí que actuaba casi como una línea de cercanías en aquel momento, ya lo era en la época del vapor. Y es un dato interesante, cómo se mantiene y se estabiliza, incluso sube un poco, ¿no? Después ya esto cambia y después mejora. FEBE tiene épocas, al contrario de lo que la gente piensa, que FEBE siempre fue una ruina, hay épocas, y quiero destacar la última gran época de FEBE, cuando se establece la velocidad de 100 km por hora, las últimas reformas en los años 2000 y pico, en los que FEBE subía todos los años. Esta situación que tenemos ahora no es debida a lo que es debido, no es una cuestión de la propia naturaleza del ferrocarril. El ferrocarril, como todo en la vida, si se cuida y se mima un poco, pues responde agradecidamente. Si no, pues claro, es un desastre. Las mercancías de gran velocidad, esto es evidente que sufren todas una bajada. Hay una subida coyuntural en el 74, pero después todas bajan y además tienen unos tráficos muy pequeños. Gran velocidad es la paquetería, que bueno, eso ahora es inexistente y en ferrocarril en general ha ido desapareciendo en todos los lados. Se mantienen más o menos, pero van bajando. Y que sí que se produce una bajada, así como en algunas líneas, la de pequeña velocidad, se mantiene el Langreo, que destaca sobre las demás con muchísima diferencia, porque era el ferrocarril que más toneladas transportaba por kilómetro de España, creo que en aquel momento, no quiero meter la pata, pero creo que es así. Estamos hablando de casi 3 millones, casi 4 millones de toneladas en el año 72, y baja a unos 2 millones y pico. Aquí hay varios factores intervinientes.
y la disminución del tráfico de carbón no es uno menor, ¿no? Pero bueno, también había factores que tenían en cuenta el deterioro de las líneas, después también bueno, no afecta a esta época, pero después sí que la afecta. Al final, el problema del túnel de Carballín, en fin, una serie de problemas estructurales del Langreo que era terrible, y la situación de la minería. El resto de las empresas se mantiene, y el Oviedo San Esteban Collazo, aquí no sé por qué sale plana, porque no tendría que ser así, debe estar equivocado, pero bueno, en cualquier caso, en estas otras líneas se mantiene más o menos el tráfico. Lo que sí que va peor todos los años es el coeficiente de explotación. Sabemos que el coeficiente de explotación menor de 100 es rentable, a partir de 100 es pérdida. Entonces, un coeficiente del 17% significa que cada peseta que se gasta, se ingresa, se gastan 2,17. Y como vemos, pues todas las líneas son todas muy deficitarias para el concepto de la época, pero bueno, se considera que era necesario mantenerlas. Todas más o menos por un estilo. La peor, curiosamente, era la de Gijón Laviana, que era la que más tráfico tenía, porque era muy caro transportar en ese ferrocarril. En este caso por la obsolescencia del material, en otras líneas era por otras razones, subida de los gastos, tarifas condenadas, etc. Bien, y ya para acabar con esto de los papelotes y empezar a ver fotos, que es lo que a todos nos interesa, pero creo que era innecesario, vamos a ver este documento muy interesante, que son las inversiones. Los gestores de FEBE consiguen que el Estado metiera a FEBE en el tercer plan de desarrollo. Bueno, no voy a entrar en el tema de los planes de desarrollo, porque tampoco soy experto en esta materia, pero sabemos que dentro del franquismo e incluso en la tecnocracia, al final, se configuraba todo una especie de planes de desarrollo. No era como los planes quinquenales soviéticos, pero bueno, no dejaban de ser unos planes, uno detrás de otro, en los que se priorizaba una serie de inversiones respecto a otras, aquellas inversiones que se consideraban estratégicas para el Estado o más convenientes, y se incluían en este plan de desarrollo, ¿no? Y en el tercer plan de desarrollo, FEBE, además lo dicen las memorias, pues consigue, después de mucho pelear, que una serie de inversiones que plantean se incluyeran en el tercer plan de desarrollo. Y vamos a verlas porque es muy interesante. Por líneas. Fijémonos, en el año 72 prácticamente no hay inversiones porque salvo de urgencia, porque acaban de ingresar las líneas. Vamos a irnos al 75 si queremos. En el ferrol Gijón, Oviedo, Collazo, casi todo lo que hay son reparaciones. Tenemos el refuerzo de un túnel, reparación de 5 puentes metálicos, ampliación del taller de Santo Domingo, obras varias, unos 20 millones de pesetas, al final unos 43 millones de pesetas en esos 4 años. En la línea de Oviedo-Santander no se hace nada, no se invierte prácticamente nada. De hecho, lo único que se hace son 6 kilómetros de revisión y renovación de vías con cargo al plan de desarrollo. Evidentemente había unos gastos corrientes que sí que se aplicaban, pero con cargo al plan de desarrollo solo se hace esto, que eran las inversiones, digamos, estructurales, por un montante de 5 millones de pesetas. La línea de Santander-Bilbao recibe más dinero, sobre todo ya para renovaciones de vía, porque la vía de Santander-Bilbao estaba fatal, era probablemente las que peor estaba en aquel momento, estaba muy mal. El saneamiento del túnel de Zabalburu, el que da acceso a Concordia, reparación de 12 puentes metálicos, acondicionamiento de edificios, incluso la automatización de un paso a nivel, que era una cosa muy novedosa. Total, 66 millones de pesetas en esos 4 años. Son mantenimiento, pero también son renovaciones. Partimos de la base que Santander-Bilbao estaba muy mal la vía, La línea de León-Bilbao, la de la Robla, también recibe muy poco dinero, es de las que menos, creo que la que menos recibe. 4.592.000 pesetas en señalización de 2 pasos a nivel y 6 kilómetros de revisión de vía. Pero la línea de Bilbao a San Sebastián en Daya recibe ella sola nada menos que 512.565.368 pesetas. En la línea de Bilbao a San Sebastián, que es verdad que era la que más viajeros llevaba, pero no era con tanta diferencia como las inversiones, sí que se produce una inversión enorme. Y la inversión sobre todo se basa en la modernización de la electrificación, incluido la previsión de la compra de material móvil. Es decir, en esta línea sí que se hace un plan a futuro. Es la primera en la que se hace un plan a futuro, cuando las otras no se estaba haciendo este plan. Fijémonos que, por ejemplo, solo la renovación de la vía entre Lodover y San Sebastián se hace entera, entre San Sebastián y Hendaya, bueno, incluye el topo también. Estamos incluyendo aquí también la línea del topo, pero démonos cuenta de lo que estamos hablando. Y es curioso porque esta línea en el año 78 pasa al Consejo General Vasco Futuro FEBE. La línea del Langreo, que estaba fatal, solo se rehabilita la vía en 49 millones y se compran 5 locomotoras y un motor Alco, todas de segunda mano, por cierto, y en muy mal estado, por 38 millones. 109 millones
que era lo necesario e imprescindible para poder seguir trabajando al mínimo, después lo veremos. Es decir, esta es la diferencia de las inversiones, es muy llamativo, la diferencia de las inversiones entre unas líneas y otras. Esto es un dato fáctico, que se produjo esta diferencia. Había una apuesta estratégica por la línea de Bilbao, San Sebastián, Hendaya, y habría que ver cuál es el razonamiento, que seguro que lo había, y la lógica, ¿no? Pero es un hecho que es así. Me pareció muy interesante porque no lo tenía hasta el momento reflejado. Vamos a ir viendo línea por línea, vamos a ver la primera y después ya paramos y seguimos viendo las siguientes. Vamos a hacerlas en el orden de incorporación. Vimos en esos 3-4 meses se incorporan una serie de líneas y vamos a ir viendo cuándo se incorporan. La primera era la línea del antiguo ferrocarril de la Robla, bueno, era León-Bilbao, pero era también con ramales, con el ramal de la Robla a Matallana y de Iraurgia a Luchana. Bueno, este ferrocarril, este dato, bueno, tiene poco interés porque es un dato por meses que no da ningún dato. Sí que dice en el análisis de tráficos que es de esperar que se consolide durante el año 73 el incremento de tráfico de viajeros iniciado en diciembre, bueno, con la puesta en servicio de automotores diésel recuperados de otras líneas, que son los Villar. Los Villar se llevan en diciembre, se llevan allí al ferrocarril de la Robla. Y en mercancías sigue la tónica descendente iniciada hace años, sin destacar el incremento de los transportes de arena, que es un transporte que todavía sigue, por cierto, y la continuada disminución de los de carbón, que evidentemente fueron desapareciendo poco a poco, en las que la continuada crisis del sector se une a las deficientes condiciones del material destinado a este tráfico. La Robla tenía un material muy malo, ahora lo vamos a ver. Bueno, no voy a entrar con las cifras porque esas ya las acabamos de ver. La Robla era un ferrocarril, como sabemos, que tuvo una época de expansión muy grande después de la Guerra Civil, que tuvo un canto de cisne importante en los años 50, en el que se llegaron a plantear incluso pues, trenes directos de alta velocidad, entre comillas, entre Bilbao y León. Se pretendía con estas locomotoras adquiridas de segunda mano en Túnez, porque estuvimos mirando la documentación, hacer el viaje en 7 horas y llegar a velocidades de 80 km por hora con estas máquinas, y podían llegar, claro, si hubiera tranvía. Pero bueno, las locomotoras por poder podían, eran pacíficas, eran máquinas para correr. Y bueno, de hecho se hace un esfuerzo muy grande, el ferrocarril hace un esfuerzo muy grande, aún teniendo en cuenta la dieselización. Pero la crisis del carbón, que era un ferrocarril huyero, se veía venir, y aunque la térmica de Guardo la palía, pero evidentemente es un ferrocarril que tenía que ver con el carbón, y que cuando el carbón desaparece, pues se ve muy condicionado. La dieselización es temprana, es de los años 50, y se mantiene con unas locomotoras que todos llegamos a conocer, bueno, todos, muchos de los aquí presentes, y que tenían estos colores no porque fueran del Estado, sino porque estaban dentro del plan del Estado, el plan del Ministerio de Obras Públicas, de ayuda a las compañías de vía estrecha. La Robla, sin embargo, fue una de las pocas compañías que tuvo un lote de locomotoras propio, digamos, y único, que eran las famosas GECO, que de hecho tan buena fue esa decisión, que son las únicas de las antiguas compañías que todavía están en servicio, aunque solo queden 2 aquí y el resto están en servicio por ahí, pero todas funcionan. Las máquinas magníficas, de las mejores de la vía estrecha, sin duda. Bueno, traigo a la derecha una anécdota. Cuando el ferrocarril de la Robla se incorpora a FEBE, pues evidentemente lo único que hicieron los señores para que aquello fuera FEBE era donde ponía FR, pusieron LB. En los coches de viajeros era bastante, yo lo he visto, en los coches de viajeros simplemente pintaban encima del palito de la F los 2 palitos de arriba y le ponían un palito abajo y la F se convertía en una L, y la R le borraban el palito de la derecha y le pintaban una B. En este caso parece pintado de nuevo, pero no estoy muy seguro. Y en estas locomotoras, que eran las 500 en el ferrocarril de la Robla, en una primera fase simplemente le ponen un palito delante para que fueran 1500 y después le añaden también el letrero de FEBE debajo. Es decir, tan miserable era la situación que ni siquiera se repintaban las cosas, se retocaban, y el ferrocarril de la Robla, pues donde ponía FR, ponían LB. Simplemente pues haciendo esto de los palitos que digo, sin necesidad de pintar el vagón entero. El material, esta foto de Werner Hardmayer tan magnífica, el material estaba en muy mal estado, esto ya estamos hablando de, bueno, bien entrado los 70, y tan mal estaba que muchos los vagones cerrados tenían que ir con toldos porque tenían los techos, entraba el agua, vamos, directamente. Para el tráfico de viajeros, el de la Robla, hasta la incorporación de estos automotores Villar que mencionaba la compañía, se basaba exclusivamente en coches de madera, que estuvieron funcionando, bueno, hasta bien entrados los años 70. Yo me tocó viajar en ellos y los conocí. De hecho, aquí quedan 2 y tenemos uno en el museo de estos coches. Tenemos 2 de estos, 3, incluyendo el coche Salón. 2 de viajeros y el coche Salón. Ya cuando se incorporan los automotores Villar, bueno, se produce una cierta mejora, porque eran automotores que ya eran veteranos, no eran nada nuevo. Pero bueno, para los servicios cortos, sobre todo en la zona de León, que es donde trabajan, León-Cistierna, pues bueno, prestan un cierto servicio, aunque eran, bueno, un material ya francés de cierta
veteranía, insisto, pero era mucho mejor que lo que había antes, en los coches de madera. Aquí lo vemos, este automotor Villar entrando en... Muchas de estas fotos, bueno, no cito los autores, esta es mía, la anterior también, es de los años 70, creo. Esta es de Bernhard Mayer también, es en la GECO, no dando la vuelta, sino entrando al depósito de León. Esto, como veis, no se había invertido nada, ni siquiera se había quitado la guada, ni la placa giratoria, ni nada, estaba como estuvo toda la vida. Y se sigue manteniendo el famoso correo de León, que este sigue así, y hasta los finales de los 70 y a casi los años 80, donde ya se va incorporando material de otras compañías. Que es lo que hace FEVE, pues lleva al Ferrocarril de la Robla material que se iba desechando de otras líneas. Por ejemplo, el furgón que lleva este tren, de esta foto de Bernhard Mayer, es un furgón de Económicos de Asturias. Y en este caso, por ejemplo, pues esta doble tracción, que no recuerdo muy bien cómo la hice, pero creo que me subí a la guarda de Balmaseda del depósito. Esta doble tracción que se hace con una locomotora Creusot, la primera es del ex Santander Bilbao y la otra de FEVE. Fijémonos que aunque sean, y por eso traigo la foto, aunque sean las dos de FEVE y las dos tienen los colores azules de FEVE, que habían sido antes de Cantábrico y de Económicos, pero sin embargo están pintadas diferentes. Santander Bilbao y Robla no se hablaban, literalmente. O sea, tú ibas a la estación de la Casilla y en los finales de los 70, bueno, hablo de los años 75, 76, 77, Robla tenía sus propias vías, en la época de compañías privadas tenía sus vías en el depósito, y 6-7 años después el material de Robla se seguía conservando en las vías del Ferrocarril de la Robla, no se metía, y había que hacer mucha más maniobra, pero da igual, es que eran las vías de la Robla, ¿no? Y los de Santander Bilbao no podían ver a los de Robla y los de Robla a Santander Bilbao. Una cosa muy curiosa. Era, bueno, había una gran separación. Ellos seguían considerándose, aunque fueran todos de FEVE, de compañías diferentes. Eso se mantiene, bueno, prácticamente hasta que se jubiló aquel personal. Bueno, lo dicho, vamos a hacer esa primera parada. En 10 minutos seguimos con las siguientes líneas, ¿vale? Bueno, ya hemos visto el Ferrocarril de la Robla, lo que pasó con el Ferrocarril de la Robla, muy brevemente, claro, lógicamente, ¿no? El Ferrocarril de la Robla lo que hace es que se hunde el tráfico de carbón, ya se había hundido. El Ferrocarril de la Robla nace para llevar el carbón de la cuenca leoneso-palentina a Altos Hornos, y cuando cede la concesión prácticamente ese tráfico había desaparecido. Sí que se siguió sacando carbón de Sabero y tal, pero ya encaminado sobre todo a las térmicas. Esa evolución del cambio del combustible en España, del carbón a otros combustibles, sobre todo derivados del petróleo, pues como sabemos sucedió por aquellos años y no lo voy a descubrir yo ahora. Si estuvo bien, si estuvo mal, si... No había razones ecológicas, eran razones económicas y de intereses y de muchas cosas que no voy a entrar ahora en ese análisis porque es muy complicado. Otra línea es la de Oviedo Santander. En realidad son dos líneas. Aquí tendríamos que haber separado los ferrocarriles económicos por un lado y el Cantábrico por otro, ya que no se integran a la vez en FEVE. Pero bueno, como FEVE los considera una línea, los vamos a tratar a la vez. Considerando que Cantábrico fue el último en integrarse a finales de junio y Económicos había sido el segundo. Pero bueno, a efectos prácticos, eran dos compañías tan vinculadas en todo que FEVE nunca, vamos, las trató desde el principio como una sola línea, que de hecho era lo que era. Bien, bueno, estas estadísticas tan peculiares de año por año pues no tienen mucho sentido. En este caso, además, sí que es verdad, lo dice la memoria, no lo dije antes, que en estos casos en los que se compara el año 72 con el 71, la misma empresa dice que, bueno, que los datos no son homogéneos, que no se fía mucho, que, bueno, que no, bueno, lo dice aquí. Resulta la unificación de las antiguas Oviedo Llanes y Santander Llanes y, bueno, dice que se intenta la mejora del tráfico de mercancías por captación de transportes ocasionales, que evidentemente no era la mejor forma de solucionar el problema que tenía. La línea esta no era una línea de carácter minero como si eran otras, o de carácter viero como era la Robla o era el Vasco Asturiano o el Langreo, de las incorporadas, sino de tráfico más general y por lo tanto sufre más vaivenes a efectos de mercancías. Pero bueno, ya lo hemos visto antes eso y no voy a entrar en el asunto. Lo que sí dice aquí es que los datos de FEVE complementados con los suministrados por las antiguas compañías explotadoras, en otras de las observaciones dice que no se fía mucho de esos datos. En este caso no lo dice, pero así era. Bien, Económicos de Asturias había intentado empezar, vamos a hablar primero de Económicos y después del Cantábrico, había intentado modernizar algo sus líneas en los años 50 con los famosos automotores Brisonneau,
y destinado sobre todo al tráfico de viajeros. Para los trenes rápidos, pues solo tenía uno, que compartía mancomunadamente con otro que tenía el ferrocarril Cantábrico. Por lo tanto, esa fue la primera modernización que hace Económicos, que se incrementa sobre todo en los años 70. Bueno, en esta foto está un servidor leyendo un TVO en la estación de Oviedo en el año 1972, precisamente. Por eso la he puesto. No hay muchas fotos del año 72 en Oviedo. No sé qué está leyendo el Policía Armada, igual otro TVO, probablemente. Y aquí ya se ve, una cosa muy curiosa, se ve aquí a la izquierda un automotor Villar, que se lleva en Oviedo. Bueno, la recordada estación de Oviedo, esta es una foto un poco posterior al año 72, pero no muy posterior, ya tenía una cámara que me dejaba mi padre, hecha desde la calle, ¿cómo se llama la calle que va al Naranco? Nicolás Soria, ¿verdad? Es Río San Pedro, no, Río San Pedro la de arriba, es Nicolás Soria, me parece, ¿no? Bueno, bien, desde la verja, que se podía meter la cámara por la verja y se podía hacer unas fotos muy chulas de la estación de Económicos de Asturias. Yo tengo recuerdos personales, muchos, porque yo vivía en Bilbao en esa época y hacía muy a menudo el viaje entre Oviedo y Bilbao, por lo tanto lo conocía muy bien. Y siempre me llamaba mucho la atención la enorme diferencia que había entre la estación de Económicos de Asturias, siempre impoluta, en una estación que el vestíbulo de viajeros se podía comer en el suelo, los latones brillaban, y aquella escalera que subía precisamente por esa torre del reloj tenía unos latones que, vamos, se podía uno afeitar mirándose en aquellos latones, y el vestíbulo era muy limpio y estaba muy bien, mientras que la estación de Concordia en Bilbao era todo lo contrario, era una estación muy ajada, muy vieja, muy sucia, o eso me parecía. En la Santander un poco intermedio, ¿no? Mi madre siempre me llamaba mucho la atención. Mi madre, y también puedo hablar de las antiguas compañías, cuando era yo muy pequeño, pero una de las raras veces cogimos un taxi para ir a la estación de Oviedo, de Bilbao, del ferrocarril Santander de Bilbao, no era FEBE todavía, le dijo al taxista que le llevara a la estación de ferrocarriles económicos, y el taxista no sabía dónde era, porque mi madre no sabía la intrahistoria de esta línea, ¿no? Le costó trabajo explicarlo, que era la estación de Santander, como se llama, y aquí al revés, claro. Bueno, aunque parezca mentira, yo también tuve ocasión de ver esto, y muchos de los aquí presentes también. Esto ahora es irreconocible. Esto ahora es una calle, si no me equivoco, ¿verdad? Es la salida de la estación de Oviedo. Es un tren corto al Berrón, con el Brisonó, que por entonces ya se dedicaba con un remolque intermedio que pusieron a hacer estos trenes. En aquella bajada tan chula que tenía Oviedo, a la izquierda los talleres de material remolcado, a la derecha pues había vías, y este era el trazado que se había reformado respecto al trazado original que había hecho Ibran, bueno, hacía ya muchísimas décadas que se había reformado esto. Y tenía una considerable rampa para llegar a la propia estación. Y era la salida, que ahora, claro, esto está totalmente urbanizado, no lo conoce nadie. Igual que la estación del Berrón, que era así, tenía esta pequeña marquesina hecha con carriles, y bueno, la vía estaba como veis aquí, la estación esta es una foto del año 76 o así, pero está igual que en el 72 o 75. De hecho, aquí la podemos ver también, con aquella famosa, esto que está a la derecha, es no sé cómo llamarlo, una especie de marquesina con publicidad que unía el edificio de la estación de Económicos o de la línea de Santander, si lo queremos decir así, o de Llanes, con la de Langreo, de tal manera que los viajeros se podían bajar y mojarse bastante poco, si tenían que hacer el intercambio, porque era una estación de empalme y de intercambio, ¿no? Y por eso se hacía, había esta estructura que estaba, aprovecharon la cosa esta de madera para poner publicidad. Una estación con todo el sabor original del diseño de Jerónimo Ibran, una estación preciosa, por cierto, que había cambiado muy poco, prácticamente la marquesina que le habían añadido in illo tempore y poco más. Fijaros también que Económicos, al contrario del Vasco, tenía unos andenes muy bajos y tenía, muy a la francesa, tenía el balasto, estaba tapado con un trito machacado de tal manera que era muy paseable, es decir, el paso entre andenes, esto era casi un escalón, entonces no hacía falta hacer pasos entre andenes, simplemente iba uno andando por encima. En Oviedo era así también, era una característica muy de Económicos esta. Y en otras estaciones como la de Arriondas, que es esta foto, donde se hacía el cruce entre el Rápido y un tren que iba a Llanes, no he cogido el horario, pero bueno, era un horario y era un cruce grafiado. Yo venía de Bilbao en aquella ocasión y crucé con el Naranjito. Y como veis, la vía general, que no tenía, estaba llena de grasa y de aceite y
todavía de la época de las locomotoras de vapor, evidentemente. O sea, esto no se había renovado la vía, carril pequeño. Aún así los manes cogían una gran velocidad. Yo me lo recuerdo zumbando candela por allí, sonaban las pestañas en las curvas, que daba gloria bendita. Aquel chachán, 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 hacía algo así. Bueno, otra estación que a mí me llamaba mucho la atención era la de Llobio, una gran estación, muy diferente a otras de la línea, y que presentaba este aspecto por aquellos años. En todas las estaciones aún se conservaban los antiguos y muy franceses almacenes cubiertos, que económicos, tienen una distribución de vías diferente. Yo me entretenía en aquellos viajes tan largos, eran 7 horas y media de viaje prácticamente. Bueno, ahora creo que se tardaría mucho más, pero de aquella el rápido tardaba eso. Me entretenía pues en dibujar las playas de vías, en tomar detalles de las estaciones, y me las sabía bastante de memoria, ¿no? Esta es muy interesante porque esta foto, que es del año 77, si no me equivoco, yo lo que hacía, mi familia iba en coche y yo iba en tren. A mí me dejaban en la estación de Oviedo, ellos iban en coche hasta Bilbao, que era un viaje horrible, horroroso, y yo iba en tren. A veces llegaba primero en el tren, cuidado. El coche, si iba bien, ¿qué se tardaba, Santiago? 6 o 7 horas, bien a gusto. Pero claro, como coincidiera el atasco de Castro, o el atasco de San Julián de Musques, o el atasco de Laredo, o el atasco de Llanes, o el atasco que fuere, tardabas 8 horas, 9 horas, lo que hiciera falta. Entonces, en el tren se llegaba primero, y alguna vez tengo que esperar yo en el portal a que llegaran para que me abrieran la puerta, en Bilbao. Bien, aquí ya hay traviesas para alguna renovación. Bueno, creosotadas, olía muy fuerte a creosota. Bueno, vamos a ver otra vía, porque precisamente aquí lo que quería era hablar de las instalaciones, el mal estado en el que estaban. Eran el estado típico de un almacén por entonces, ¿no? Como estaban en muchas estaciones, sin pintar, con los aleros muy fastidiados. Bueno, ahora están muchas estaciones están peor, pero bueno, en aquella época estaban así por falta de mantenimiento, pero se usaban. Esto era la estación de Llanes, y bueno, esto sí que es carril de ni se sabe, de 30 será, o de por ahí. Nosotros aquí el tren del museo, que es carril de 30, casi todo lo de la estación, incluso de menos, es carril que sacamos de la estación de Oviedo, de estaciones de económicos en los años 90. Es decir, de estaciones de carril que estaba usándose. O sea que esto no sé de cuánto, esto es Llanes. Era un mercancías que salió ahí culebreando de una de las vías laterales y salió con la Alstom 1059. Y bueno, está sacado desde el rápido, evidentemente. En aquella época ya se empezaron a utilizar, y esto sí que Juan Antonio seguro sabe mucho más que yo, yo empecé a ver las primeras máquinas de tratamiento de vía, aunque eran un poco pequeñinas. Esta es una bateadora, finales de los 70, y bueno, esto es como era la estación de económicos, para los que no la hayan conocido, la estación de económicos de Oviedo, con la rampa que había justo al inicio del paso del Naranco, una rampa que daba acceso al almacén de pequeña velocidad y a la entrada de camiones a la estación por la parte de atrás, que normalmente estaba cerrada, tenía una verja por aquí que estaba cerrada. Y bueno, como veis, toda la estación, como antes comentaba, toda estaba con esta piedra machacada, o este trito o grijo o lo que fuera, a nivel del carril, y se hacía muy cómodo de andar. Incluso cuando llovía, porque desaguaba bastante bien. Era una cosa, estaba muy bien pensado, Esto se veía mucho en Europa, aquí no se veía tanto. Aquí viene una serie de fotos de Santiago, aquí presentes, Santiago González de Estrada, fotos magníficas, estupendas, que creo que no hemos puesto además, que son de la época FEBE, creo, pero no tienen fecha, Santiago sabrá decirnos la fecha, pero todavía tiene el emblema de económicos. Claro, evidentemente esto no se cambió de un día para otro, pero yo creo que debe ser precisamente el año 71, 72, 73. Ahora sí era un tren considerable de tamaño. Y zumbaba, aunque tardaba 7 horas entre Oviedo y Llanes, pero... Esta es otra foto también preciosa, que tampoco me he preocupado de localizar el sitio, con esta casa a la izquierda tan asturiana. Con una Alstom haciendo el correo. Y otra foto maravillosa, esta me parece magnífica, de uno de los sitios más singulares de toda nuestra vía estrecha, y me atrevería de todo el ferrocarril español, ¿no? Que es el paso a nivel de Infiesto, que ahí sigue, con un bar que tenía una terraza privilegiada. Creo que es un bar eso. Mira, a ver, vamos a ver lo que pone. No, es una tienda de piensos. Bueno, podría ser un bar. Y al lado una peluquería. El bar está un poco más para acá, sí.
Y este es el peluquero, aquí el carretillo, bueno, lo tiene todo esta foto. Una señora aquí asomada, o señora asomada en una ventana. Estas verjas, yo no sé si existen, pero no hace mucho estaban ahí. Preciosas. Bueno, es un sitio maravilloso, con esta foto del correo. Bien, Económicos de Asturias, como podéis ver, mantuvo coches de madera. Esta es una historia curiosa que no me resisto En los años finales de los 60, Económicos de Asturias construye, metalizando coches de madera, una serie de coches metálicos y a la vez adquiere una serie de automotores MAN y con una cosa y otra pretendía eliminar los coches de madera. De hecho, yo creo que no les hacía mucha falta. Bueno, tenían un problema también de compatibilidad con Cantábrico para la hora de hacer el correo, que se hacía con material mancomunado, es decir, mezclando de uno y otro, pero no tenía mayor interés. De hecho, en el año 70, como hemos hemos sabido hace poco, Económicos de Asturias dice que ya los del Sella, que ya no va a hacer el tren del Sella con el material normal y que va a hacer un trenecito chiquitín, porque los coches de madera, que era con los que se componía el Sella, incluso utilizando coches del Vasco, pues se iban a eliminar y entonces ya no había trenes, ya no había coches para hacer el Sella. Pero esto no es así. Resulta que eso pasa en el 70, pero en el 71 parece que se vuelven a utilizar los coches de madera y pues en la época de FEBE se vuelven a utilizar durante un tiempo. Es decir, que es probable, y es una tesis que está por probar, pero que parece bastante verosímil, que los coches de madera se mantuvieran gracias al Sella. Y una vez que entran en FEBE, FEBE no se planteó eliminarlos. Y los mantiene y los utiliza hasta el año 80, que fue el último año en el que se utilizaron este tipo de coches. Precisamente yo creo que el último viaje que hacen los coches de madera fue el Z18, que utilizó un viaje de los amigos del ferrocarril a Llanes, que la maniobra en Llanes la tuvimos que hacer a mano, empujando, sí, porque claro, nos dejaron el coche, iba en cola del correo, que era metálico, lo cortaron, quedó en la vía general, a condición, nos pusieron los de FEBE la condición de que lo apartáramos a mano. Hay una foto, lo que pasa es que no le he traído, gran fallo. Y entonces empujamos el coche, en el año 80, empujamos el coche a la vía del almacén, lo dejamos ahí apartado y cuando llegó el correo de vuelta por la tarde, hicimos la operación contraria y lo enganchamos y para acá. Bueno, eran otros tiempos, evidentemente. FEBE seguía manteniendo, como he insistido tantas veces, la tradición de la limpieza de latones que caracterizó los últimos años de Económicos. Por si alguien no lo conocía, esto es el interior de un coche de madera de Económicos. Eran así, Bueno, estos son ya documentos que yo en aquel momento hacía las fotos sin pensar el valor que tenían, por lo difícil que es encontrar fotos buenas del interior de los coches antiguos, ¿no? Este es un Pantino original. Este es uno que sobrevivió de milagro en Avilés. Creo que probablemente lo llevarían para usarlo de vestuario o cosa parecida. Si os fijáis, aquí está el puente San Sebastián. Ahí estuvo unos años hasta que ahí se acabó desguazando. Bueno, Económicos tenía en aquella época un tráfico importante de viajeros, como hemos visto, la línea de Santander Oviedo, sobre todo en las cercanías de Santander, como hemos visto, pero también en la línea general. Y bueno, un cierto tráfico de paquetería. Ahí tenemos los dos, el material que por entonces, cuando se pasa a FEBE, utilizaba ya esta línea, los que explotaban esta línea, tanto Cantábrico como Económicos, los coches metalizados que ya eran de la época de Económicos, el color ya era de Económicos y Cantábrico, porque el color azul FEBE proviene de Económicos y Cantábrico, precisamente. El color del Estado, el color de FEBE era verde, eran los dos tonos de verde, no era el azul. FEBE hereda el color azul y lo incorpora a su esquema de colores, curiosamente. Y eso, bueno, aparte que se sabe, lo tenemos bien claro en este automotor, que es de Económicos y ya estaba en ese azul, evidentemente. Pues si era plateado, blanco, la raya, cómo era la disposición de las rayas, eso había ciertas variaciones, pero así salieron de fábrica, de hecho. Los que iban destinados a estas compañías, los que fueron destinados a las líneas de Estado eran de verde. Bueno, Llanes era una estación razonablemente activa, donde, bueno, en fin, la gente viajaba en tren y se usaba mucho el tren para viajar. En esta época todavía se hacían, en estos primeros años de FEBE todavía se hacían algunos tráficos, se seguían haciendo tráficos. Por ejemplo, este tráfico se mantuvo unos cuantos años, que era un tráfico de CO. Probablemente, en este caso, yo creo que viene de Mieres, porque el vagón es del Vasco Asturiano, o de la línea del Vasco Asturiano, y posiblemente es CO de fábrica de Mieres con destino a Barreda o a alguna de las instalaciones de la industria cántabra, que era un tráfico que se hacía bastante a menudo. Esta es una foto de Santiago, en este caso es CO, pero yo no sé dónde está la foto hecha. ¿Es Reanes esto? Reanes. Es un cruce de trenes, un tren de CO y un tren de carbón. Parece.
o están haciendo maniobras. Probablemente este será un tren que está viendo al maquinista, será bueno, es un vagón también del Vasco, que coste. En estos momentos ya se mezclaba el material, bueno, se mezclaba hasta cierto punto, pero bueno, los vagones del Vasco ya tiraban por la línea, también lo hacían antes, por la línea de económicos. Estos son también vagones parecen vagones del Vasco asturiano, sí. No, estos son metalizados, sí, son del Vasco, sí. Por lo menos este. Los otros ya no lo sé, no los distingo bien aquí, me tenéis que perder. Yo creo que son todos. Y probablemente vendrían de Reanes. O sea, ya es esa época en la que se utilizaba el material de la manera más ventajosa. Otro tráfico que se mantiene durante un tiempo es un tráfico que había creado Económicos de Asturias en los años 60, que era el tráfico de conos de sosa, de Solvay, con destino a esta peculiar instalación intermodal que había en Oviedo, Económicos, donde se descargaban los conos, que, bueno, no sé si he traído alguna foto, pero vamos, son relativamente conocidos, se descargaban del tren y se cargaban en camiones a destino. Y habían hecho esta instalación, los conos también los había comprado Económicos, tenemos todo el importe. Bueno, fue un negocio que le salió bien, Económicos invirtió en el material, en unos conos que eran adaptados para poder ser transportados en sus vagones plataforma de 2 ejes, y bueno, una especie de contenedores peculiares que dieron bastante buen resultado. Y en esta instalación tan curiosa, pues se hacía esa intermodalidad y bueno, este tráfico lo mantuvo FEBE durante un tiempo. Esto es época de FEBE ya. En la época de Económicos última hora, incluso se mantuvo una locomotora de Económicos, precisamente esta Borsig, en Rianes haciendo maniobras. Era de Económicos, yo creo que esto llega a FEBE. De hecho, esta foto, si no me equivoco, está hecha, ya he traído la fecha, está hecha ya en años de FEBE. Y estaría bien, yo creo que la locomotora probablemente fuera adquirida o fue adquirida por Solvay, pero nunca perdió sus placas de fábrica. Esto es ahí arriba. Y claro, Económicos se tenía que enfrentar a sí misma, a los famosos autobuses de ASA, que ahora son de ALSA, Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias. O sea, la Compañía de los Ferrocarriles Económicos de Asturias salían sus autobuses de enfrente de la estación de FEBE. Se quedaron con los autobuses y quedaban dinero y vendieron y se dieron el tren al Estado para que corriera con las pérdidas. No sé cómo es posible que se haya arbitrado esta fórmula, pero así fue. Y eso que tenían en los autobuses porque ellos eran los concesionarios de la línea, toda la concesión se bifurcó. Bueno, los vericuetos legales de esta operación habría que verlos, pero en fin, así fue. La otra empresa que utilizaba o que gestionaba el ferrocarril de Oviedo a Santander era la Compañía del Ferrocarril Cantábrico. Una empresa que tenía, al contrario que la de Económicos, tenía un negocio muy centrado en Santander. Las cercanías de Santander tenían una gran importancia y la industria alrededor de Santander también, una gran importancia en esta línea. Es decir, entre Santander y Torrelavega estaba el grueso de su negocio y entre Torrelavega y Llanes, pues menos, realmente. Y estaba más polarizada, digamos, en esa zona. Bueno, aquí tenemos precisamente la estación de época de la compañía, en la época del vapor, todavía en los primeros años 60, la estación de Torrelavega, en la que se está cargando un tren, el correo de Oviedo, sin duda, y a la derecha pues hay un tren corto de los muchos que se hacían de cercanías entre Torrelavega y Santander, y se siguen haciendo. El Cantábrico también dieseliza relativamente pronto su material, aunque de una manera diferente, porque además de hacerse con el material que aportaba el Estado, con los créditos del Estado, también compró material por su cuenta, como es el caso de los famosos automotores Renault, que yo pude llegar a ver todavía en el taller de Santander, un taller que, como veis, estaba en fase de transformación en ese momento, y automotores que, por cierto, acabaron en Balmaseda y ahí se desguazaron. Sigo. Eran automotores, ya digo, Renault, que se habían adquirido ya de segunda mano en Francia y que dieron dieron su juego dentro de un orden, ¿no? Para trenes de cercanías, hacían cercanías esencialmente. Aparte, el tráfico fundamental en la línea Oviedo-Bilbao y entre Oviedo-Santander, el tren de prestigio ya desde los años finales de los 60, cuando llegan los automotores MAN, es el famoso Rápido, Oviedo-Bilbao, y que se hacía con material de las tres compañías. Como vemos aquí, pues mezclaba material del Estado, como era todo compatible, con material de Económicos, con material de Cantábrico. De Cantábrico se distinguía, porque tenía una raya nada más, como veis. La estación de Santander, con las vías del lavado, aquí se lavaba el material de Cantábrico, los coches de madera se lavaban aquí en estas vías de hormigonadas. A la izquierda estaba la composición, ya pintada con los colores de FEBE, del correo
de Santander a Bilbao, y aquí este era el correo, venía el correo desde Oviedo, ya en este caso con coches metálicos, pero no siempre iba así. A veces, si hacían con los coches metálicos una rama, la otra tenía que ser de madera, porque tenían muy pocos. No me acuerdo los que eran, pero no daba, yo creo que no daba para hacer 2 trenes enteros. Y después los coches de Cantábrico, que también se utilizaban más para el correo, para los trenes cortos a Torrelavega cuando no había suficiente material automotor. Otra magnífica foto de Werner Hannmayer, que ya la hemos puesto aquí alguna vez, del rápido, el rápido de Bilbao. En este caso es el Oviedo-Bilbao, yo creo, por la hora y por el destino. Aquí está el coche preferente, que si os fijáis se puede distinguir a simple vista, yo lo he comentado alguna vez, porque era más alto que los otros coches. Este detalle es curioso porque era así. Si os fijáis, todos los preferentes desde lejos se veía que tenían más altura, pero la caja era de la misma altura, estaban más altos los bogies, vamos a decirlo así, ¿no? Algún truco tenía. Este es un primera correo furgón de los que había, que tenían, como sabemos, coche piloto en uno de los diagramas. Esta es una imagen de una de las locomotoras originales de Cantábrico, la 1025, una de las Alstom, con los coches de económicos haciendo un tren corto, probablemente a Torrelavega. Es decir, que en esa época de FB ya, claro, lógicamente, el material se utilizaba donde hacía falta. Digo que es un tren corto porque no lleva furgón, y estos coches se utilizaban mucho para ese tipo de servicios, digamos, de cierto prestigio. Era un tren muy saneado, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, daba el pego, ¿no? El material se había hecho imitando a los automotores MAN en el interior, era muy parecido. Para un Lego, pues le parecería que era igual, el mismo tipo de Sky, el mismo tipo de pintura, unas ventanas similares, no eran iguales, en fin, era muy similar. Otra de la estación de Torrelavega, para que podamos comparar con aquella imagen anterior, en la que vemos que realmente la vía, las instalaciones, aunque eran estación cuidada, seguían siendo las mismas. Hasta la grúa hidráulica estaba ahí hasta finales de los 70. El material característico de la línea de Cantábrico tenían unos coches de madera que se distinguían a simple vista de los de económicos, porque los de Cantábrico estaban panelados de madera, mientras que los de económicos tenían friso, eran de tablilla. Por lo tanto, a primera vista ya se podían distinguir, aparte el color no era igual. Los dos ponían lo de preferente, que FEBE mantiene, en vez de poner primera y segunda, pues tenían económica y preferente. Hace poco descubrimos la fecha en la que se hace esto, que quiero recordar fue los años 30, y tenía alguna explicación que ahora no recuerdo. Pero vamos, está documentado el por qué, cuando se cambia de primera, segunda y tercera a económica y preferente. Y que se extiende, y que esto lo utilizan económicos y Cantábrico, y después lo utiliza FEBE, lo generaliza FEBE. Estos eran unos coches magníficos de compartimentos, de Sky rojo, que yo viajé alguna vez en ellos. Esta foto, por cierto, es en Oviedo. Bueno, aquí una de las composiciones cortas que utilizaban en Santander, que ya digo, el eje de todo. Y las locomotoras Alstom, que Cantábrico mantenía, y económicos también, en un estado impoluto. Las tenían muy cuidadas. Sin embargo, aparte de las locomotoras, que era la joya de la corona que tenía el ferrocarril, realmente las locomotoras y los automotores MAN, era lo único bueno, vamos a decir así, que tenía el ferrocarril en aquel momento. El resto del material y la vía estaba en un estado bastante lamentable, como el resto de las compañías. Esta era la grúa de gran intervención que tenía, esto creo que es un Kera, si no me equivoco, que tenía, no sé dónde es, igual es nueva, tendría que saber el sitio. Y el material pues que había era bueno, digno, pero en fin, uno de los vagones de última generación, eran de los mejores vagones que había con caja de madera en la vía estrecha, que eran los de Cantábrico, ya con caja de rodillos, y ahora sí eran vagones, bueno, a su época, ya en los años 70, pues empezaban a quedarse obsoletos, o este furgón que todavía se utilizaba, ¿no? Cantábrico tenía una serie de vagones particulares que se utilizaban para transportes sobre todo de Solvay, como estos famosos cisternas, que yo creo que ha sido, hasta la llegada del nuevo material de bogies, de los más largos, si no el más largo que ha habido en la vía estrecha del Cantábrico. Aquí tenemos ya la época en la que se empieza a electrificar, finales de los 70, la línea de una manera preferente, ya no se nos sale de la charla, pero es para que veáis cómo estaba la vía, porque aquí se electrificó, pero no se renovó la vía en una primera instancia, es decir, la vía era la que había. Se pusieron los postes, con estos postes tipo Renfe, una catenaria tipo Renfe, todavía no estaba en servicio cuando se hizo esta foto, pero la vía era la que había. Esto era la vía entre Torrelavega y Santander. Hay otra foto de Santiago muy interesante, que es esta, que es la estación de Santander. En la época, también estos años 72, yo creo que es, con distintos detalles,
en la que se ve una combinación de cosas. Todavía el tractor es de un tractor de Cantábrico, pintado en colores Cantábrico, con la placa de Cantábrico. Si me habla la locomotora, que no sé cuál es, porque no lo veo de aquí, no sé si se ve, ya tiene pintado el logo de FEVE, y el material conserva todavía un vagón de Cantábrico pintado de colores FEVE, creo que es de Cantábrico porque sí, no, es de Robla porque es 5031, además es el 1, curiosamente, o sea, seguramente sería el prototipo. Es curioso, una foto, me acabo de fijar ahora, el X5001-31, porque en Robla se metalizaron muchos vagones, en el taller de Balmaseda, que era un taller muy activo, modernizó mucho. La mayor parte de la modernización del material que se hizo en aquellos años la hizo la propia FEVE en sus propios talleres o subcontratando a algunas empresas como por ejemplo Ferrocar, hablo de finales de los 70. Fue la primera gran modernización que puede iniciar FEVE. Y los talleres de Balmaseda fueron muy activos en la autofabricación o la autorreforma. Bueno, aquí vemos un vagón de Económicos de Asturias, el primer vagón metalizado, que es muy interesante esta foto, y acabo de darme cuenta ahora, Santiago. Y esto está patas arriba, o sea, que aquí algo pasó porque está en el suelo. Esta labor ya también se hizo en los talleres de Santander, este es un vagón, como podéis ver por la parte de abajo, es un vagón de radios con caja de grasa peculiar, de rodillos, pero las ruedas son de radios todavía, y en fin, es un vagón que tiene remaches, está remachado, pero que está ya en reforma para hacer algo mejor con él, ¿no? Porque en aquella época toda esa serie de vagones metalizados, fueron cientos, se hicieron. Claro, no dejaba de ser un problema, no dejaba de ser material viejo modernizado, ¿no? Y también en aquella época entra en servicio, FEVE pone en servicio el primer material de bogies, que eran las famosas plataformas Ready Control, como en esta foto, que es de Javier Rosselló, por cierto, que me la prestó hace muchos años, y en la que se ve pues un tractor en las calles de Santander, con una de esas plataformas que se destinaban a contenedores. Dieron muy mal resultado, por cierto. Bueno, por las fotos que vemos, pues puede ser que esté descarrilada. Vamos a mirarlo, vamos a ampliarlo. Sí, parece que algo raro sucede, evidentemente. Sí. Deben estar intentando precisamente tirar para encarrilarlo. Igual, mira, y aquí parece que tiene una encarriladera, aquí en ¿veis? Ahí. Bueno, pues todas las fotos tienen muchos detalles cuando se miran con calma. Yo me había fijado más en el 124 este que hay aquí, o 1430, matrícula de León A, que es del año 71, este coche, 72, precisamente, por supuesto. Porque el León de la A, León 4466 de la A. O sea, fue este tipo de matrícula de la provincia de La Letra, empieza en el año 71. Hombre, León, 4.446 coches, no sé lo que tardarían en matricularse, pero me imagino que un año o una cosa así. O sea que bueno, puede ser la foto del año 90, pero no. Bueno, y delante hay un 127. En fin, yo la foto es de mediados de los 70, ya os lo digo porque es cuando a mí me la dieron. Bueno. Una foto muy chula, por cierto. La foto igual es un poco, pues está muy nuevo, pero bueno, puede ser la foto del 74 o del 76. Seguramente tenemos la fecha, no la he mirado, pero vamos, es de los 70. Esto se podía ver. Las redes de control son un poco posteriores. No es del 72 exactamente la foto, por la plataforma. Eran muy malas. No me había fijado que estaba descarrilada, dicho sea de paso. Pero sí que os comenté al principio que dieron muy mal resultado precisamente porque estos bogies en vía de FEVE estaban más por suelo que por la vía. Dos de estas, después de dar bastantes vueltas, están ahora en el Ponferrada de Ablino. No se tiraron, es curioso, y en los bogies los hizo CAF. Pero FEVE no las quería ni a tiros. Lo único que les gustó era el concepto de bogie, pero no esas. Bueno, como no quiero enrollarme demasiado y todavía nos queda un poco de faena, vamos a seguir. Bueno, la línea de San Esteban de Pravia Oviedo era la del Vasco, que a veces se integra nominalmente con el Ferrol Gijón, lógicamente, porque el Ferrol Gijón acaba en Oviedo, mal que pese a los de Gijón. Nunca acabó en Gijón, es decir, Ferrol Gijón era Ferrol Oviedo, en realidad la línea, ¿no? Aunque había un tren, llegó a haber un tren, no desde el principio, porque hubo muchas quejas. Precisamente cuando se inaugura en el 72, para gran decepción de los periódicos locales de Gijón y de algunas autoridades locales, el hecho de que el Ferrol Gijón acabara en Oviedo era un agravio, ¿no? Sí, ahí sí se vivió, hay que decirlo. Después lo que se hizo fue un
una rama del automotor MAN que se segregaba en Pravia y venía directa hasta aquí, con lo cual en realidad iban en dos lados. Pero realmente es que donde tenía el tráfico era en Oviedo, no en Gijón. En Gijón no tenía tanto tráfico. Bueno, este es el emblema del Vasco Asturiano, por eso lo he puesto, porque siempre he empezado con el emblema de una de las compañías, de la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco Asturiana, SVA. Un emblema muy bonito que estaba en coches algo que todavía se conserva este coche. El Vasco, no voy a entrar en muchos detalles, como sabéis, tenía un tráfico de carbón en dirección a San Esteban sobre todo, que después se transforma con el tráfico a la térmica de Soto de Ribera, lo cual limitaba el kilometraje, pero le dio un poco de vidilla a última hora, aunque no evitó la debacle económica de la compañía. Sí que sustituye al vapor. La última locomotora de vapor que le queda al Vasco es la 8, precisamente, que finalmente, después de intentar utilizarla para un uso turístico, histórico-turístico, ya se planea eso a finales de los 60, con los coches salones, además está documentado, en la revista La Vida de Grail sale un reportaje. Bueno, después al final se la venden a UNOSA la usa en Mieres un tiempo, después la usaron para rodar películas, bueno, en fin, esa es otra película. Pero bueno, que sea la última locomotora, porque también es la última locomotora de vía estrecha de vapor que se construye en España, por lo tanto tenía que estar aquí. El Vasco durante un tiempo intenta, que eso se produce en el año 60 y no me anoté la fecha, bueno, en el 67, 68 creo que es. Se produce primero en la línea de San Esteban y después en la de Coyanzo, según van llegando los automotores MAN que compran, se sustituyen los trenes, la idea era sustituir los trenes de madera que hacían las líneas de Oviedo a San Esteban y de Oviedo a Coyanzo por automotores MAN. Como llegan en dos tandas, primero se hace lo de San Esteban y después lo de Coyanzo, aunque se mantiene en reserva una serie de coches. Yo conté 8 coches, 2 primeras, 2 segundas y 4 terceras, para hacer sobre todo trenes especiales, trenes playeros a las playas de Cabañaquita o a las playas o los trenes que iban a San Esteban. Yo recuerdo de crío ir con un automotor MAN hasta Fuso y ahí coger un tren de madera que venía de Oviedo para ir hasta San Esteban de Pravia y ahí cruzar con la lancha, cruzar a San Juan de la Arena, que es donde yo iba, la playa de la Arena. Una playa, por entonces, por cierto, aprovecho para decir, muy poco utilizada porque era la desembocadura del Nalón y tenía la arena negra, pero que tenía unas olas maravillosas y encima no había gente. Esta foto, quiero decirlo, la debo a la amabilidad de Joan Salmerón. Es de Joan Carles Salmerón, es de su padre, el recordado Carles Salmerón. Aquí está la composición en Santo Domingo, curiosamente. Yo creo que la composición está más o menos que habíamos hablado. Y hay una foto aquí, tengo alguna, en San Esteban de Pravia, de los que tenían ahí guardados. Por esos coches acabaron en San Esteban, ahora los veremos. Y llegué a hacer una foto. Bueno, yo siempre cuento una anécdota de estas fotos, un poco escabrosa. Íbamos un amigo y yo a hacer fotos allá en San Esteban de los coches que estaban ahí abandonados. Y yo mi intención era hacer fotos del interior de todos, porque me pareció muy interesante. Había primeras, segundas y terceras. Y bueno, así fue. Hice la foto del de segunda, creo que en primera, y cuando iba en el de tercera, según entré en el coche, oí unos gritos y apareció una chica de una tribu que vivía allí, que estaba haciendo sus necesidades o lo que fuera entre los asientos. Cuando nos vio entrar pegó un grito, vinieron sus familiares y pies para qué os quiero, como hubo que salir de allí. Evidentemente nunca más me atreví a hacer las fotos del interior de los vagones que aquellos señores y señoras utilizaban pues para todo lo que necesitaban, ¿no? Y por lo tanto me quedé sin la oportunidad de hacer más fotos. Este es un coche de segunda del Vasco, muy interesante porque, bueno, es una estructura, era una de las últimas reformas. Este coche, yo creo que es uno parecido, se utilizó a última hora en los últimos años 70, este es un segunda, efectivamente, para un mini tren taller que se configuró de fortuna, como hacía Febe por entonces, con todo lo que tenía, con vagones variados y con el coche y que estaba en Pravia pues para trabajos en la vía. El Vasco, como digo, hizo esta reforma, esta apuesta por los automotores MAN, incrementó mucho sus servicios y normalmente los servicios se hacían con una pareja de automotores MAN, salvo que necesitaban refuerzo, solían ir 2, por lo menos en la línea de Coyanzo iban 2, en la que yo viajé mucho y mucha gente viajó. Esto es la estación de Cabañaquinta en el bendito año de 1974, 74 creo que es. Fijaros que en este caso los talleres del Vasco habían puesto las letras de Febe, que es un caso bastante poco habitual, en relieve, en letras metálicas. Un detalle, bueno, pues para hacer juego con las letras de MAN, se supone. Y bueno, estos trenes hacían estos servicios que en verano tenían mucho éxito, evidentemente. En la foto de mi padre. Y la estación de Oviedo, pues con la vía de aquí, que era la vía de
Ahora, esta era la de San Esteban y esta la de Coyanzo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Todavía con la pasarela superior, todavía tuve oportunidad de ver la recordada estación de Oviedo, y aquí pues lo mismo. Las locomotoras Alstom del Vasco se distinguían a simple vista, y esto duró en Feve bastantes años, porque tenían las rayas de color blanco, mientras que las de Económicos y Cantábrico las tenían de color amarillo, y por lo tanto se distinguían bastante bien. Bueno, como veis, la foto tiene un saborazo terrible. Esto era el cocherón donde se guardaba el coche salón, este de aquí, y este 1500, pues no sé, sería de los directivos o de un taxi, no sé, porque bueno, aquí sería de alguien, porque bueno, esta era la estación ya, bueno, finales de los años 70. Otra estación interesante, bueno, era la estación de Fuso, como todos sabemos, que todavía existe, muy peculiar, y ahí está, pues Santiago, efectivamente, en el año 79, ya llovió, somos muy, no sé, pero eras un neno cuando hicimos esta foto. 79, sí, esto seguro, es de finales del 79. Bueno, todavía con el emblema del Vasco Asturiano y, bueno, en una estación muy peculiar. Una foto que sí que es del 72 es esta, el tren del Vasco pasando por Mieres, entrando o saliendo, porque no recuerdo, esta es hecha por mi padre, la cuesta subiendo a Siana. Ya estaba la carretera que se hizo en el 68, que fue arrinconando al puente, que ahora está arrinconado entre la carretera, una pasarela, una senda, pero que en época, hasta los años 60, pues era un hito en el río, ¿no? Era una cosa muy visible, muy llamativa, y que además muy utilizada por los peatones. Yo lo usaba habitualmente para ir a coger el tren, porque se atajaba mucho pasando por el puente. Y aquí con un tren carbonero, ya lo he contado más de una vez, yo esto lo he visto muchísimas veces. Los trenes cuando venían de Soto Ribera, porque en esta época ya se hacían los trenes hasta Soto, no se bajaba a San Esteban, ya no había tráfico en el puerto, se bajaba a Soto, hasta que en el año 75 se reorganiza el tráfico hullero, pero eso será objeto de otra charla o de otra investigación. Los trenes que eran hasta de 40 unidades, 40 vagones subían siempre vacíos y bajaban siempre cargados, no había contrarrampas, eran trenes muy largos, iban muchas veces sin acoplar las mangas subiendo, eso lo he visto yo así de veces. ¿Por qué se hacía así? Porque los vagones se descargaban uno por uno en la térmica de Soto Ribera, había que volcarlos, entonces claro, había que soltar las mangas, volcarlo, volver a amarrar las mangas se las ponían para bajar, claro, pues no frenaban, pero para subir muchísimas veces los vi sin mangas, iban con furgón en cola y aquí paces pues gloria. Famoso paso a nivel de Mieres, una foto que he hecho bastantes veces, que es del año 77, era lo que se veía, esto ya procedía de la época del Vasco. Una foto de Werner Harmayer en Coyanzo, también esta es también de los primeros años de Feve, en fin, así estaba, era Feve, y así estaba de nevadito Coyanzo cuando lo subí en el año 78, fin de fiesta, ¿no? O la estación de Trubia, con otro 124, igual es el mismo, del que hace la foto. No le veo la matrícula, pero desde aquí ves que lo veis mejor que yo, sí. Santander H. Bueno, esta foto es posterior, es del 76, 77, igual, un poco más allá. Pero bueno, el tren es el mismo, era lo mismo que pues, se podía ver en el 72. Y San Esteban, que había conocido grandes tiempos, pues en aquella época era ya un lugar en ruinas, ¿no? En ruina progresiva. Aquí es donde vivían, esto es donde se protagonizó la famosa historia que os conté. Estaban habitados estos edificios por gente que no eran los dueños, evidentemente. Y aquí estaba, dentro de los cocherones estaban los 2 coches de primera y los 2 de segunda, y fuera los 4 terceras, una composición que hoy no tendría precio, evidentemente. Algunos de estos coches sobreviven, unos cuantos, no se perdieron, porque después se revendieron. Sobrevivieron unos cuantos, incluso algunos hasta con bogies. Así que es una cosa curiosa. Y aquí vemos la estación de San Esteban, en aquel momento, ya cuando empezaba... Bueno, en San Esteban sufrió un gran declive, en aquella época era un sitio... Claro, al desaparecer el tráfico portuario, hoy es un sitio muy bonito para visitar, pero ha sido muy deprimente. En los años 70 San Esteban pasó de ser un sitio muy animado, con mucho tráfico, a ser un sitio en el que, bueno, estaba todo muy caído, todo muy muerto, ¿no? Incluso la propia estación, ya lo veis, la imagen lo dice todo. Todavía se conservaban los antiguos cargaderos, evidentemente que no cargaban nada, y en estado de progresivo deterioro, algunos desaparecieron, y otros como este pues sobrevivió o se reconstruyó posteriormente, aunque ya en esta época ya se ve cómo estaba, ¿no? Cuando se deja de transportar en el puerto, pues San Esteban fue a mejor vida.
Como digo, San Esteban fue sustituido por la térmica de Soto Ribera, cuya estación en aquellos años presentaba, a finales de los 70, este interesante aspecto. La estación todavía sobrevive, aunque sufrió algunas alteraciones. También el edificio de atrás sufrió algunas alteraciones, y era más bonito antes que ahora, que no era de Feve ni de nadie. Una estación muy típica en la que el ferroviario de turno pues aparcaba en el andén, como es debido, ¿no? Como se hacía en muchos sitios, yo lo tengo hecho también. Traviesas acumuladas, un típico reloj anduiza, típicos del Vasco, y en fin, una estación muy característica de la edilicia del Vasco. Esta es una foto también en este caso es de Josep Ferraté, que tuvo la amabilidad de pasarnos algunas fotos, en Sovilla, con uno de esos trenes que decía que se empezaban a configurar con los famosos Vs para ir a la térmica de Soto Ribera, que fue el tráfico que en aquel momento se generaba sobre todo, ¿no? La térmica fue la que originó todos esos trenes que os decía, con larguísimos trenes con vagones V, que eran los que hacían ese tren. Este es un tren de intercambio, una máquina que lleva a la estación de Oviedo, un tren de intercambio con económicos a través del ramal. Los trenes llevaban, los trenes del Vasco, todavía en la época de Feve, durante bastantes años, llevaron furgón para el jefe de tren, como en este caso, solía ir en cola cuando bajaba y tendría que ir en cola cuando subía, pero muchas veces, como en este caso, iba en cabeza cuando subía. Toda esta cierta paz, digamos, de tráfico se altera en el año 75 cuando se decide eliminar, poner en servicio el lavadero de Sueros, y UNOSA y Feve llegan a un acuerdo muy importante para modificar el tráfico carbonero en la cuenca del Caudal. No voy a traer el detalle de esto, pero eso supone, aparte de eliminar la línea que pasaba por medio de Mieres, la puesta en servicio del lavadero de Sueros, la necesidad de contar con más material, porque en aquel momento se incrementa muchísimo el tráfico de escombro, que antes se hacía por la red interior de Fábrica de Mieres y que ahora se deriva a través de Feve, y eso obliga a Feve a echar mano, hablo de mediados de los 70, a echar mano de material de otros sitios, y entonces es cuando traen material, Feve incorpora material por ejemplo, estas locomotoras Batiñols o las tolvas y locomotoras de Sierra Menera que habían adquirido en el año 73. Incluso hemos encontrado el precio de adquisición de todo este material y que se adquieren y que son las que se utilizan para todo, y en este caso, sobre todo para el tráfico. Esto es el Pozo Barredo. En Mieres el cargadero nuevo que se hace en Barredo, que también se lleva por Feve, se lleva madera. Es la época en la que ya Feve empieza a reconfigurar, a salirse un poco de ese shock que había supuesto la incorporación de todas estas líneas, y a generar sus nuevos tráficos, a pensar en el futuro, ¿no? En pensar en nuevas cosas, no solo a sobrevivir, que es lo que, por desgracia, parece que hace ahora también. Pero en aquel momento hubo cierta inventiva o cierta iniciativa de hacer nuevas cosas, ¿no? Con lo que se podía, con el material que se podía echar mano, con locomotoras que pillaban de aquí y de allá, que dieron mejor o peor resultado, pero que permitieron esos tráficos que de otra manera se hubieran perdido. Eran tráficos estratégicos que usaron el ferrocarril, como este, ya digo, el tráfico carbonero de la cuenca del Caudal, que es muy interesante, entre los pozos, el lavadero central, las escombreras y la térmica de Soto Ribera, una cosa muy interesante. Feve mantuvo durante un tiempo un pequeño tráfico paquetero, pero cada vez más despreciable, y otros tráficos pues ya habían desaparecido, y por las estaciones se acumulaban los vagones, como veis, muy antiguos, muchos eran fundacionales, y que muchos de ellos ya solo se utilizaban pues para trenes de trabajo y cosas parecidas, porque evidentemente el tráfico de pequeña velocidad que no fuera carbonero era prácticamente despreciable. Feve mantuvo en muchos sitios, y aprovecho para decirlo, en el Vasco entre otros, los sistemas de enclavamiento originales de las estaciones, y durante mucho tiempo pues lo heredado a las antiguas compañías eran los elementos de seguridad que había, bloqueos telefónicos, sistemas de enclavamiento a Daro derivados de Siemens, que era el más habitual, perdón, de Sney-Bachmann, que era el más habitual, y bueno, la señalización a Daro te vendía los focos y tú ponías lo de abajo. Entonces había sitios donde había un poste de tubo, otros sitios había postes de otros tipos, lo que fuera menester. Y en el taller de Santo Domingo pues se seguía manteniendo el material como se podía con las últimas reformas, y que se van ya mejorando la zona de los talleres diésel. Feve tuvo estas iniciativas de coger material antiguo y pintarlo de color Feve, como esta cosa tan curiosa, para poder hacer trenes taller. Esto fue muy habitual en todas las redes. Era una vida de supervivencia, de utilizar los recursos que había con ingenio. ¿Y qué es lo que hace Feve? Bueno, que no era Feve, en realidad era el personal de las antiguas compañías incorporado a Feve, que se dedicó a hacer estas cosas para intentar ver un mañana. Fijaros en la matrícula de este coche, lo curioso que es el Feve A1. Feve mantuvo,
A1. Sí. Este era el saloncillo. El vasco tenía el coche salón, que era el AS1, y tenía el saloncillo, que era un primera privilegiado, vamos a decirlo así, que siempre iba con el coche salón pegado, que era otro Bristol. Y este saloncillo pues lo transformaron en un coche, una especie de coche acompañamiento de la grúa. La grúa era también tan veterana como el coche, que era fundacional, aviso. Y este lo llegué a conocer yo en Santo Domingo, ahí murió, se usó muy poco y se murió. Pintado, un Bristol pintado de color azul. Y con las rayas era una cosa muy peculiar. Y bueno, en aquellos años también, finales de los 70, pues conoce Febe el nacimiento del tren de madera, de efímera historia como tren de madera, y después ya, bueno, no tengo ni una foto de la época del tren de madera, pues he puesto esta de los 80 en homenaje a aquellos ferroviarios, como en tantos sitios, que usaban el ferrocarril para todo, ¿no? Y en este caso para una cosa tan interesante como el tren de madera, de Mieres a Llanes, con ocasión de la Virgen de la Guía, y que aunque era una fiesta muy interesante, pues poco a poco fue desapareciendo, por cosas que no voy ahora a profundizar. Bueno, estamos en el Langreo, ¿eh? En esta época, el Langreo, como veis, todavía hubo una época que compartía los emblemas del Langreo con los de Febe, ¿eh? Y hay alguna imagen como esta tan peculiar, estas fotos de Santiago también aquí presente, en la que se ve. El Langreo también mantuvo durante un tiempo una serie de locomotoras de vapor, 4 locomotoras de vapor, porque tenía muy poco material. El Langreo tenía, sobre todo, aparte de una vía en muy mal estado, una penuria enorme de material, porque las locomotoras eran escasas las que tenía y además encima estaban averiadas muy a menudo, sobre todo las Henschel diésel hidráulicas. El Langreo, como otras empresas, pues bueno, en la estación de Gijón pudieron poner sus emblemas para que se reconociera e identificar la estación de otra manera. Se mantenía el mismo tablón de anuncios de la época del Langreo, los mismos servicios, porque el Langreo, al tener ese ancho de vía tan peculiar, era prácticamente lo mismo que había en la empresa privada. De hecho, aquí no se pintó, salvo las últimas locomotoras adquiridas, no se pintó nada de azul Febe. Y bueno, en la estación de Gijón, como podéis ver, fotos de Werner Hallmayer, pues se mantuvo, y es más, llamó la atención con el hecho de que estos coches no tenían freno. Esto es la calefacción, ¿eh? Cuidado. La señal de cola era peculiar y el freno era un señor aquí arriba. En esto he viajado yo, ¿eh? Y viajé para ver una novia, o sea que no era, y bueno, soy viejo, pero no mucho. Bien, estos coches de madera se mantuvieron hasta el año 77, en el que ya, parece ser una visita de Vadillo, creo que fue Vadillo el que viene la anécdota, la cuenta el periódico, vino aquí a Gijón y se quedó espantado viendo los coches, entonces dijo que había que quitarlos, claro, de repente Febe se quedó nada más con los talgos para hacer el servicio. Tenían 5 ramas de talgo, se hicieron 2 coches adicionales de fortuna, más después los Mac que se le sacó del apuro, y bueno, con eso pues se fue tirando, ¿no? Pero tirando mal, lógicamente. Entonces y las máquinas Henschel además dieron muy mal resultado, esto es la época del Langreo, enseguida se averiaron. Mal resultado no, es que aquí no se sabía mantener el diésel hidráulico, y claro, el Langreo su base de tracción eran las Henschel, tanto las 500 que se usaban para tráfico de mercancías con las máquinas de maniobras, como las 1000 que se usaban para el talgo, y que enseguida se averiaban muchísimo las transmisiones. Pero bueno, con ellas se hizo el servicio mientras se pudo. Cuando se averiaban, pues se tiraba de las ALCO incluso, claro, hasta que mientras no hubo otra cosa, pues de las ALCO. Unas máquinas de maniobras RS americanas que, claro, yo no tengo la constancia, pero estoy seguro que estas locomotoras fueron una de las causas de que la vía estuviera así y mucho peor. Estas locomotoras tenían 4 ejes y pesaban 120 toneladas. Es decir, el peso por eje era la cuenta para esta vía. Entonces, claro, pues la machacaron. Y bueno, en esa época heroica de primeros años finales del Langreo, primeros años de Febe, en la que estaba todo averiado, se encargaban de todo, ¿no? Esas locomotoras venían para mercancías, ¿no? Sobre todo. Las locomotoras estaban bien, los vagones ya veremos los que eran. Los automotores Mack eran 5, alguno hubo que cambiarles los motores, por ejemplo que tenemos aquí el 203, por motores Pegaso, porque los motores Mack no podían más, eran automotores de los años 50, solo podían ir dos juntos, y además a última hora tenían que unirlos por el lado que no tenía el enganche, tenían que llevar 2 maquinistas, por si se quedaban trancados en el túnel de Carballo poder salir, porque estaba tan justo de gálibo con las trechas que le habían metido que si se quedaba dentro no se podía escapar. Entonces tenía que dejar las puertas frontales por si acaso.
Langreo era así. Y bueno, este es un tren en Sotiello. La vía de Langreo era una cosa inenarrable cuando yo lo conocí. Y bueno, este era el material móvil que había. Vagones, los segundos vagones de la línea, diseñados en Bélgica y construidos muchos por Fábrica de Mieres y el propio Langreo, desde los años 80 del siglo XIX. Es decir, eran vagones que no tenían freno, el freno era inexistente, y no tenían gancho de usillo, eran cadenas. Y esto era con lo que llegan. Eran vagones que eran los que circulaban en Inglaterra o en el siglo XIX. En fin, y estos 1000 y pico vagones eran con los que se hacía la mayor parte del tráfico, porque los intentos de modernización del Langreo con vagones americanos salieron fatal. Bueno, y esto era con lo que se hacía, ¿eh? Vamos a intentar hacer una aproximación para que veáis el tipo de enganche que tenía. Esto era nada, un bastidor con 4 ruedas. Y bueno, a última hora se pusieron algunos rodillos y algunas mejoras. Había vagones de distintos tamaños. Todos taraban distinto porque se pesaban al kilo, porque claro, como pasaban por la báscula, a la hora de facturar interesaba que la tara fuera exacta. Y como cada uno era distinto, pues taraban cada uno lo suyo. Estas son fotos de Santiago. Esta es una foto maravillosa por ahí, por la parte de arriba. Esto es entre La Felguera y Bocasur. Debe ser en Candino, por ahí, un poco más arriba de Candino. Una foto estupenda. Y esto ya es también fotos de Santiago, que presento creo que por primera vez en carrocera. A la derecha las tolvas de Eurofelguera, que eran bastante mejores que las de Langreo. Y aquí en Langreo, para que veáis que no hay freno ninguno, ¿eh? O sea, freno garita y aquí parece gloria. Cuando arrancaba un tren de estos, daros cuenta que en trenes muy largos, sin usillo, yo siempre cuento la misma anécdota que me cuenta Pedro Catrain, que él lo bebía porque estaba en el bar aquí de la estación. El jefe de tren que iba en cola, en este furgón de cola, o en este o en un equivalente, se montaba ya cuando el tren había arrancado, porque si no, el tirón que pegaba era tan grande que te tiraba al suelo. Y claro, imaginaos que cuando la locomotora empezaba a arrancar y tiraba de las 30 o 40 unidades, cuando pegaba el último tirón la máquina iba a 10 o 15 por hora. Y de golpe, pues imaginaos lo que era aquello. La grúa que había en los talleres de Gijón era esta, por desgracia no la pude rescatar por el museo por los pelos. Era una grúa fundacional de los años 50 del siglo XIX. Era la que se utilizaba en los talleres del Parrocho, esto es aquí enfrente. Y bueno, la estación seguía siendo más o menos la misma, con menos marquesina porque se le había caído un pedazo, y manteniendo desde el año 68 la estación del Carreño al lado. Una estación preciosa que yo siempre recordaré muchísimo. Aquí estamos viendo salir un talgo. En esta época todavía circulaban los coches de madera. Un talgo de Gijón. En fin. Bueno, aquí vemos lo que os comentaba. Aquí ya estaban incorporando, esto ya es intentando incorporar, no, todavía no se lo había metido. El freno de aire se metió de una manera muy... Fijaros el freno de usillo donde estaba, ¿eh? Se frenaba desde la vía, o sea, había que ir en paralelo andando al lado del vagón para estos frenos de estacionamiento. El sistema de señalización de Langreo era... Bueno, fue uno de los primeros sistemas Snake-Bachmann-Adaro integrales que se implantó. En su época fue un sistema moderno, pero se quedó, claro, era de los años 30, 20, 30 y no evolucionó. Este es, por ejemplo, el panel de clavamientos del Berrón, que conservamos en el museo todavía, que manejaba, entre otras cosas, esta elegante señal de 4 fuegos que había en el cruce. A mí me parece muy americano, aunque era de diseño alemán. Precioso, con focos Adaro. Y, en fin, esto era el Langreo que muchos conocimos, una línea absolutamente obsoleta, que, claro, necesitaba bueno, Feve no dejaban de quejarse de que era terrible lo que había allí. Entonces, fijaros, un vagón de mercancías, lo que podía... Esto es, bueno, evidentemente era lo que había, ¿eh? Y en el intercambio del Berrón, pues unos vagones plataformas. Esto llega hasta el año 83. Y esto es lo que se encuentra Feve y con lo que Feve tiene que mantener el servicio durante más de 10 años. Servicio heroico. Yo me recuerdo que había un descarrilo prácticamente diario, ¿eh? O quizá más. La vía estaba en un estado terrible. Aquí vemos un tramo de vía saliendo del Berrón, creo que es esto. Ya es en los años, a partir del 75, pues una máquina, una Henschel. Y esto es como estaba el intercambio del Berrón en esos años también. En el sitio que se había hecho en su día para hacer el intercambio de material entre económicos y el Langreo. Y bueno, este era como estaba no sé, yo llegué a hacer esta foto jugándome la vida, porque ya veis cómo estaba. El Langreo tiene que recurrir, y lo vimos antes en las memorias, en el año 75, a adquirir de segunda mano, y donde pudieron, estas locomotoras que fueron los que le salvaron un poco la vida. Locomotoras mineras holandesas, bueno, en realidad eran en construcción alemana, con tecnología americana, pero que venían de unas minas de Holanda.
y bueno, según llegaron, sin repintar ni nada, les cambiaron el enganche y a rodar. Así fue. Después ya poco a poco las fueron pintando y fue el único material del Langreo que tuvo los colores de Febe, interpretados a su manera, porque ya veis que no, eran pintados a su manera. Y bueno, con esto se mantuvo el ferrocarril, que era una cosa absolutamente inenarrable hasta que se pudo modernizar. En el año 77, como digo, acaban los coches de viajeros y esta playa de vías del Berrón, pues ya en el 83 pasa a ser a vía métrica y ahí empieza una historia nueva. Hubo discusión de si pasarlo a vía ancha. En los años 70 se discutió muchísimo si cerrarlo en la parte sur a partir de la Felguera, porque ya estaba la Renfe, si convertirlo en vía ancha y entonces también eliminar una parte del ferrocarril por duplicidad, o hacerlo en vía métrica. Y al final pues prevaleció la idea de hacerlo en vía métrica. Pero esa discusión ya la idea de cambiarle el ancho al ferrocarril ya está en la idea de los gestores de Feve prácticamente desde la incorporación a la línea. Y ya vamos a la última línea que nos interesa, que es la del ferrocarril de Bilbao a San Sebastián, los ferrocarriles vascongados. Los ferrocarriles vascongados fueron un ferrocarril que tuvo una época de esplendor en los años 20, en que se electrificó, en que llegó a tener hasta un coche Pullman, servicios de alta calidad, era una línea muy rentable, cuando empezó era la más rentable de España. Ya digo, se electrificó con un material muy interesante, de origen suizo, y esto ya es en época Feve, justo en esos años, cuando pasa a Feve y se integra en Feve y estuvo en Feve durante 6 años. Ya hemos visto que Feve pone especial interés en invertir en este ferrocarril, que en los últimos estaba muy descapitalizado, había sufrido desde los años 50 en adelante, había tenido muy pocas inversiones, había sufrido mucho también con la competencia de la autopista Bilbao-Beovia, de las primeras que hubo aquí, y por lo tanto sus trenes de lujo pues no tenían sentido, porque tardaban 2 horas y pico, casi 3 en llegar de Bilbao a San Sebastián, y en la autopista se hacía en menos de 1 hora, y por lo tanto pues fue un ferrocarril que sufrió mucho y que no llevaba mercancías, llevaba muy pocas, tanto de un tipo como de otro, aunque su época sí tuvo tráfico, pero en esta época no. Había perdido gran parte de sus ramales y lo que conservaba era un activo tráfico de viajeros, sobre todo en las cercanías de Bilbao, y no en la de San Sebastián, aunque ahora sí lo tiene. Y algún tráfico también intermedio, ¿no? Y es por lo que apuesta Feve y pasa primero empiezan pintando simplemente el paso de Vascongados a Feve se nota porque van pintando los coches, también a su manera, Primero respetan las locomotoras y después también las empiezan a pintar. Esto es un coche GATS, me parece que es, no lo veo desde aquí. Y primero las locomotoras ASEAS, las últimas, las ASEAS nuevas que se llamaban, también se van pintando poco a poco. El ferrocarril estaba también, como todos, en muy mal estado, terrible. La catenaria era la original, diseñada por Guido Pontecorvo, una catenaria muy peculiar, que cruzaba el hilo sustentador y el hilo de contacto lo cruzaba a la mitad del vano, en teoría para poder intercambiarlos, aunque parece ser que en la práctica no era tal. Esta es una foto que hice en aquellos años heroicos en la estación de Achuri, que estaba también en muy mal estado. Olía muy peculiarmente aquella estación, de la que también salía un servicio que había sido de Feve desde el principio, que era el de Amorebieta-Guernica-Bermeo, que era del Estado y que se integra en esta línea en aquel momento. Vascongados, ya digo, era una línea que estaba en muy mal estado, tenía material muy interesante, automotores de los años 30 y tenía unos coches muy elegantes, construidos en los propios talleres, que fue de lo primero, como digo, que se repintó. Hombre, yo realmente prefiero esto, que en este caso creo que el color de Febe no le pinta muy bien al coche, pero bueno, es para gusto, supongo que se dirán colores. El tráfico de mercancías, ya digo que era muy pequeño, había un pequeño tráfico de colector y algo de tráfico de intercambio, pero muy pequeño y prácticamente desaparece, ¿no? Lo que se mantiene es un tráfico de viajeros bastante activo en toda la línea, esta es la línea de Zumaya, que se prestaba con este material, bueno, el más reciente ya tenía 30, 40 años, ¿no? Y el estado de la vía pues era terrible. La vía, la catenaria, y sin embargo prestaba un servicio muy, muy eficaz y razonablemente puntual, en los años, finales de los años 70, cuando se decide acometer esas inversiones, Feve entra con armas y bagajes y durante un tiempo, mientras se renovaba la catenaria y se reformaba la línea, pues fueron locomotoras de otras compañías de Feve las que prestaban el servicio, locomotoras diésel, que eran las que hacían el tráfico, ¿no?
Y así se permitió pues, pasar de esto a que en esa línea se pusieran en servicio las primeras unidades modernas que tuvo FEVE, que eran las 3500, que fueron destinadas a ese ferrocarril, tanto al topo, o sea, la línea de Hendaya, como la línea de Durango, y que fueron un cambio absolutamente gigantesco. O sea, veíamos a estos cuadros de control y parecían de una nave espacial, evidentemente. La apuesta de FEVE por este ferrocarril fue clarísima y ahí la hemos visto. Fue la primera gran apuesta que hace FEVE. Bueno, esto es en mayo del 78, cuando ya se inaugura, y inmediatamente pues, pasa al Consejo General Vasco, que ha seguido invirtiendo, como sabemos, y que tiene otra filosofía. Bueno, esto ha sido muy rápidamente el breve resumen de esos años clave de los 72, de 1972, que nos permite probablemente explicar muchas cosas. La historia de FEVE es una historia apasionante que está sin investigar. La bibliografía se acerca a una serie de aspectos muy interesantes del material móvil o aspectos interesantes desde el punto de vista legal y también de historia económica, pero todavía nos falta mucho por investigar y afortunadamente, desgraciadamente, yo creo que afortunadamente, en este museo conservamos mucha documentación que está todavía virgen y que merece la pena ser leída e investigada para saber por qué la FEVE actual, o la Renfe actual, heredera de FEVE, está donde está y donde pudo estar, porque los hechos, y eso es mi opinión particular, demostraron hace una serie de años que FEVE era una empresa y era una realidad con futuro, como es en otros sitios, pero que por desgracia, por distintas circunstancias que ahora no voy a analizar, pues se nos ha quedado donde está. Hay que recuperarla, yo no doy eso por perdido, y con esta imagen del vasco saliendo de Cabaña Quinta, pues me despido y os agradezco mucho vuestra atención. Muchas gracias.